Star Wars Interregno 321-340 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 321 La humedad de la selva era diferente a todo lo que Cam Solusar había experimentado. Su campamento, justo a las afueras del lago circular que rodeaba el templo Sith de Exar Kun, ya no sufría ataques constantes, pero el calor y la lluvia azotaban su tienda construida a toda prisa, y Cam podía sentir la concentración de los depredadores acechando no muy lejos de la línea de árboles. La viola doble de Tione estaba en silencio. La humedad era mucho más peligrosa para el antiguo instrumento que su uso como porra, y para protegerlo lo había sellado en el estuche que había comprado en Coruscant. El silencio del instrumento significaba que los únicos sonidos, aparte de los de la jungla, eran el canto tranquilo de Tione, sus constantes relatos de esperanza y valor Jedi, historias que siempre presentaban a esos antiguos héroes bajo la mejor luz posible. El holocrón herido no pudo confirmar si decía la verdad, ya que Nomi Sunrider y todos los demás Jedi antiguos guardaban silencio. El brillo azul de la caja se había vuelto tenue y enfermizo desde el ataque de Exar Kun. El propio Luke estaba aún peor. Desde la partida de Mara, había permanecido inconsciente, apenas respirando. Cam podía sentir que seguía vivo, o al menos que su cuerpo no estaba muerto, todavía no. El primero de los nuevos Jedi yacía en coma con un suero de hidratación de sus suministros de emergencia, su rostro finalmente descansaba, y Luke Skywalker parecía aún más joven de lo que era, incluso mientras su piel, curtida por el sol y antes vibrante, palidecía. Cam le había prometido a Mara que cuidaría de Luke. No quería pensar en lo que ella haría si, al volver a verse, se viera obligado a decirle que Luke había muerto. No quería pensar en la obligación que Luke asumiría, como el único otro caballero Jedi reconocido. Dijera lo que dijera el holocrón, Tione y Mara no aceptaban ese título. No estaba preparado para ser el único miembro de la Orden Jedi. Y, sin embargo, a pesar de la ausencia de Luke y de Mara, Cam descubrió que no sentía la desesperación que una vez pareció definir su existencia. Estaba donde debía estar. El Jedi del holocrón había dicho que los Jedi tenían un don especial para eso, para conocer el punto crítico alrededor del cual giraba el futuro. No estaba seguro de si era cierto o no, y quizás simplemente se debía a que este lugar tenía tal poder que su importancia era evidente, pero sabía que estaba donde debía estar. Tal vez, pensó mientras observaba a Tione, sentada con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en un árbol, cantando en voz baja, con palabras y voz casi tan etéreas como su cabello plateado, no era el único. La fuerza los había guiado a él y a Luke Jun a tiempo para rescatar a Tione y el holocrón que ella había descubierto, y ella había insistido en acompañarlos hasta allí. Ahora les tocaba a ambos salvar a Luke, de alguna manera. Ahí era donde debían estar, sí. Pero aún no sabía qué debían hacer. Más tarde, se preguntaría si quizás sus pensamientos habían causado el cambio repentino. Era como si Tione hubiera tocado la cuerda de su viola doble y hubiera encontrado en su lugar una de las cuerdas del universo. El suelo era firme, pero aún así el mundo parecía temblar bajo sus pies, vibraciones que recorrieron su cuerpo y la vida de Yavin a la vez. La fuerza aullaba de indignación, dolor y presencia. De repente, la jungla se llenó de actividad mientras esos depredadores acechantes se precipitaban por tierra o aire, con un movimiento que los alejaba gritando del templo que, según Cam, era el epicentro del repentino cambio sísmico en la fuerza. Él y Tione estaban a ambos lados de Luke, con las manos en sus sables de luz. Cam empuñaba el que él mismo había construido, mientras que Tione empuñaba la antigua espada de Rannik Solusar con mucha más determinación que confianza, como si se prepararan para luchar contra el mismísimo lado oscuro. La noche en Tatooine rara vez era realmente oscura. El mundo desértico albergaba 2 soles, y cuando se ponían, su luz era reemplazada por 3 lunas. Gomrasen, el más grande de los 3, solía proporcionar una gran iluminación. No como los soles, por supuesto, sino una luz fría que facilitaba a los Tusken cazar o a los granjeros maniobrar sus aerodeslizadores. E incluso si era una de las raras noches en que Gomrasen estaba oscuro, Germesa y Chenini añadían su propia luz reflejada. Solo unas pocas veces al año la noche de Tatooine era realmente oscura, e incluso en esas noches, Tatooine ofrecía un cielo estrellado, sin las nubes húmedas que lo oscurecían en otros mundos. Aquí, sin embargo, estaba oscuro. Muy, muy oscuro. Luke se sentía informe, y en esa oscuridad total no tenía noción del espacio. Cuán grande, cuán pequeño.
Se sentía como si estuviera cayendo y a la vez inmóvil, como si estuviera confinado en la cabina de su ala X y varado en el suelo en medio de las tierras desoladas de Jundland. El espacio no era la única dimensión que desconocía. También estaba perdido en el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Sin ningún cambio, solo la oscuridad constante. Era imposible juzgarlo. No parecía que hubiera pasado tanto tiempo, pero tal vez sí. Pero la fuerza lo acompañaba. Incluso en la oscuridad podía sentir la fuerza, rodeándolo y protegiéndolo. Si no había nada más, pensó, era eso. No creía estar muerto. Ben no estaba allí, y Luke siempre había dado por sentado que se volverían a encontrar cuando llegara su hora de morir. Tampoco sentía a Yoda ni a su padre. Pero si no estaba muerto, ¿dónde estaba? Intentó concentrarse, buscar las respuestas a esas preguntas. No llegaron. Así que se concentró en lo que sí sabía. La fuerza era un campo de energía, había dicho Ben, creado por toda la vida de la galaxia. Penetraba y unía toda la vida. A través de la fuerza, todo era uno. A través de la fuerza, él no era solo Luke Skywalker. Era parte del universo. Toda la vida que creó la fuerza, que generó su poder, era él y él era ellos. Pero él también era Luke Skywalker, y ellos también eran sus propios seres. Se concentró, extendiéndose hacia la fuerza. Allí, conocía esas mentes, esas vidas. Podía sentir a Cam Solusar, su compañero caballero Jedi. Cam estaba cerca, acompañado por Tione, quien era más fuerte de lo que ella creía. Lo buscaban, como si estuvieran fuera de su universo, acercándose. Lo encontrarían, pero aún no. Había otras vidas que podía ver, como puntos de color en un mar de luz blanca. Allí estaba su hermana, Leia. Su sentido de la fuerza rugía como un desafío, con una determinación característica de Leia y una furia que normalmente se mantenía cuidadosamente contenida. Ahora la rabia amenazaba con apoderarse de ella. Su punto de color titilaba con un rojo ominoso, pero fue solo un destello y pronto volvió a la normalidad. Luke la contactó lo mejor que pudo, pero no tenía ni idea de si el apoyo que le ofrecía era perceptible para ella. Y allí estaba Mara. Siempre estuvo Mara. Ahora que la veía, no sabía cómo había pasado por alto su presencia. Era de oro brillante, unida a él por una fina e irrompible telaraña. Simplemente brillaba, segura y esperanzada, haciendo lo correcto lo mejor que sabía, y él podía sentirla aferrándose a ese hilo que los unía, aferrándose a él para reforzar esa esperanza. Intentó decirle que todo estaba bien, que la amaba y que siempre estaría ahí para ella, pero creía que ella tampoco podía oírlo. De repente, todo cambió. La fuerza, la vida, el amor, el equilibrio, la paz y la calma, estalló en dolor al ser desgarrada. Fue como si la hubieran arrebatado y desgarrado, para luego rehacerla en algo nuevo, algo retorcido, deformado y oscuro. Lucas ya no estaba solo. Ninguno de los dos quería entrar al templo Sith, pero Cam y Tione sabían que no tenían otra opción. Llevar a Luke con ellos dificultaba aún más el viaje, pero con todos los depredadores corrompidos por los Sith aún merodeando por la jungla, no podían dejarlo atrás. Lo subieron a una camilla y lo llevaron con ellos. Se acercaron al lago que rodeaba el templo. La piedra de obsidiana parecía aún más oscura de lo que Cam recordaba, pero probablemente esa era la presencia que percibía. Yavin 4 era un mundo cálido, como solían ser las junglas, pero notaron un frío intenso al acercarse a la orilla del lago. El aire era más fresco, y en ese aire, Cam casi podía oler la descomposición y la corrupción. ¿Tienes tu sable de luz? Cam le preguntó a Tione innecesariamente. La sonrisa de Tione era cautelosa, con apenas un atisbo de miedo. ¿Te refieres a la de tu padre? Te prometo que no la perderé. Llevaba el estuche de su viola doble atado a la espalda y el sable de luz de Ramik Solusar sujeto al cinturón. Dio unas palmaditas en la empuñadura del arma. Aquí mismo por si la necesito. Aunque todavía no sé cómo usarla. Solo recuerda lo que Luke y yo te enseñamos, dijo Cam. Y confía en la fuerza. Empezaron a cruzar las piedras hacia el templo. El agua estaba más fría que antes, con un escalofrío que recorrió a Cam y lo hizo estremecer. Tione también lo sintió. Su jadeo a sus espaldas fue seguido por una serie de quejas profanas que habrían sonrojado a un Cam más joven, y que sin embargo provocaron una sonrisa irónica en su yo actual. La mujer nunca dejaba de impresionar, a su manera inimitable. Era, pensó, absolutamente encantadora, sin gracia. A pesar del frío, no cruzaron el lago a toda prisa. Manejar la camilla ya era bastante complicado sin intentar hacerlo rápido, pero Cam dejó que la fuerza guiara su paso y lograron cruzar sin caer al lago, o peor aún, sin que Luke cayera en él.
Cuando cruzaron y se encontraron frente a la entrada del templo aún abierta, con sus jeroglíficos Sith casi burlándose de él, bajaron a Luke y recuperaron el aliento. ¿Sientes la presencia?, preguntó Tione nerviosa. El asentimiento de Cam fue desesperado. Sí, fue todo lo que dijo. Desenvainó su sable de luz y lo encendió como para ahuyentar a los enemigos, pero no había ninguno. Al menos, ninguno que él pudiera ver. Porque dentro del templo había algo nuevo, ahora. El interior del templo estaba casi completamente oscuro, sin ninguna fuente de luz interior, que parecía encontrarse y vencer la luz del sol de Yavin a solo unos metros dentro de la tumba. En esa oscuridad, Cam podía sentir a Exar Kun. Odio, furia, indignación y miedo se mezclaban en la oscuridad, y Exar Kun era lo que los unía a todos en un todo. ¿Crees que Mara salvó a Kip?, preguntó Tione. Cam no tenía respuesta. ¿Cómo vamos a derrotarlo? Cam tampoco tenía respuesta para eso. Tione desató su viola doble y la sacó de su estuche. Tomó el instrumento y rasgueó suavemente las cuerdas. No me gusta usarlo con tanta humedad, dijo encogiéndose de hombros, pero creo que lo necesitamos. Luego empezó a tocar una alegre canción para beber y lo condujo al templo. Dejaron a Luke justo dentro de la puerta del templo, protegido de los depredadores que aún acechaban afuera. Era asombroso lo bien que la música de Tione apaciguaba su propio miedo, pensó Cam, sin poder evitar sonreír. Tione siguió tocando mientras entraban al espacio. Su música desafiaba el miedo y el terror que el templo les imponía. Cam la alcanzó y se paró a su lado, encendiendo su sable de luz y alzándolo para iluminarlo. El interior del templo estaba exactamente igual que en su primera visita. Relucientes gemas Corusca estaban incrustadas en las paredes, centelleando con la luz del exterior. Había jeroglíficos por todas partes, en cada pared e incluso en el techo, provocándolo con su conocimiento secreto y maldito. Cam tuvo que admitir que la maestría artística era buena, no tan buena como la música de Tione, pero aún así soberbia, pero cada uno de los símbolos transmitía una furia casi visceral, como si quien los había tallado los hubiera imbuido de su odio. Conociendo a los Sith, quizá así fuera. Furia. Odio puro, incandescente, tan brillante como la fuerza y más oscuro que las minas de Kessel. Entonces, gruñó una voz que Luke nunca había oído, pero que reconoció al instante. Tenía un acento antiguo, un precursor lejano del acento del núcleo de Coruscant y sus vecinos, combinado con un odio feroz que se consolidó en la consciencia. Fue como si 1000 millones de ojos se formaran en la oscuridad, todos fijos en Luke. Su mente no sabía cómo procesar la sensación, por muy extraña que fuera. Le llevó tiempo, Luke no estaba seguro de cuánto, pero finalmente su mente captó los estímulos y los transformó en algo que sí comprendió. La figura enjuta y furiosa de Exar Kun, erguido y orgulloso, mirando a Luke con un odio abrasador. Tu espíritu sobrevivió. Todos los Lord Sith con los que me he topado me consideran irritantemente difícil de matar, dijo Luke. ¿Has tratado directamente con otros?, preguntó el señor oscuro con incredulidad. ¿Vader y el emperador? ¿Y no estás muerto? Descubrieron que estaba lleno de sorpresas, respondió Luke, casi juguetón. ¿Dónde estamos? Inmortalidad. La palabra fue pronunciada con franqueza, sin presunción ni satisfacción. En todo caso, el fantasma parecía molesto. No es lo que esperabas, dijo Luke. Pensaste que, lo que fuera que hiciste hace 4000 años te daría un poder ilimitado y un alcance eterno. En cambio, te dio una vida a medias, con tu conciencia confinada en esta tumba. Encerrado, gruñó Exar Kun. Pero siempre supe que llegaría el momento en que despertaría. Siempre supe que la oportunidad de volver a vivir volvería a surgir. Su sonrisa era fría y cruel. Siempre vuelve a surgir. Escapaste, dijo Luke. Con Kip. ¿Qué le hiciste a mi aprendiz? A mi aprendiz, corrigió Exar Kun. Sonrió levemente. Nunca volverá a ser el mismo, ¿sabes? Igual que yo, después de que Freedon Nad me llevara. Luke lo consideró. Probablemente era cierto, pensó. Pero también lo era, del mismo modo que Mara nunca volvería a ser la misma después de su tiempo con Palpatine, o Cam después de su tiempo con los Inquisidores. Yoda había dicho que el lado Dark dominaría para siempre el destino de uno después del primer paso, pero eso no era lo mismo que decir que una caída tenía que ser eterna. Quizás, dijo Luke. Pero tu camino no será el de Kip. ¿Cómo puedes estar tan seguro, Jedi? Se burló Kun. Porque estás de vuelta aquí y no ahí fuera, dijo Luke con seguridad. Usó la fuerza y sintió a Mara allá afuera, distante, tan distante, pero allí. Feroz como siempre, y con esperanza. Fuiste derrotado, ¿verdad?
Luke sospechó que la ira de Exar-kun habría sido letal si ambos no estuvieran confinados en un vacío infieme. Sigo aquí, gruñó el fantasma Sith, una sílaba lenta y dolorosa a la vez. El maestro Bodo no podría vencerme. No seré vencido por un cachorro apenas entrenado. Exar-kun lo miró con el ceño fruncido y luego sonrió lentamente. Soy más fuerte ahora que en miles de años, y sin ti, los demás son pobres excusas de Jedi. Levantó los brazos y señaló la nada que los rodeaba. Estás atrapado aquí, y este lugar es mío. Serán grandes Jedi, dijo Luke con seguridad. Con o sin mí. La burla de Exar-kun era casi palpable, pero algo cambió antes de que pudiera hablar. Las presencias de Cam y Tione, antes distantes, se hicieron de repente tangibles, como si fueran Owen o Beru pasando por la puerta de la habitación de la infancia de Luke mientras éste intentaba dormir. Entonces observa, dijo Exar-kun con voz amenazante. Observa mientras mato a 2 de tus grandes Jedi. ¿Responde el holocrón? Preguntó Cam con cautela mientras exploraban la tumba. El interior seguía siendo el mismo gran espacio abierto de su visita anterior, con las estatuas alienígenas dispuestas en círculo. Los braseros apagados, dispuestos de forma que las estatuas proyectaran sombras en el centro de la habitación, parecían haber sido encendidos hacía poco. La leña estaba quemada, pero no agotada. No, respondió Tione con un profundo suspiro, sacudiendo el holocrón con inconsistencia antes de guardarlo en su bolsillo y recuperar su viola doble. Rasgueó algunas notas más mientras rodeaban la tumba con curiosidad. Él oyó sus pasos cada vez más lejanos y se giró hacia ella. Hay una puerta aquí, dijo Tione, y la música de su instrumento se detuvo brevemente mientras la examinaba. No está abierta. Cam se apresuró a pararse junto a ella. La puerta tal como era, parecía más bien una enorme losa de obsidiana que cubría algo que podría ser una entrada a otra parte de la tumba. No se parecía a nada de lo que había en la tumba. Era lisa, con solo unos pocos jeroglíficos Sith. ¿Qué crees que hay detrás de esto? Preguntó Tione. La respuesta a esa pregunta era casi seguro que no era nada bueno. Pero los instintos de Cam no le decían que no lo abriera. Por otro lado, tampoco le decían que lo abriera. Pero incluso si lo hubieran hecho, no estaba seguro de si debía confiar en ellos. No en este lugar de oscuridad. Se le acababa el tiempo para descifrarlo. La sensación de presencia que sin duda provenía de la oscuridad se intensificaba con cada minuto que él y Tione pasaban allí. HRMPF, dijo, sumido en sus pensamientos. Tione, cuéntame todo lo que recuerdes de este lugar. Todos los mitos antiguos y todo lo que te contó el holocrón antes de que Kun lo atacara. ¿Qué estás? La voz de Tione se fue apagando mientras Cam clavaba su sable de luz azul en la obsidiana y comenzaba a abrirles una abertura. Calor y luz emergieron del encuentro del plasma y la piedra, y ella retrocedió 2 pasos. Ah, cierto. Bueno, se dice que este templo fue el hogar de los Masashi, la raza representada por esas estatuas detrás de nosotros, y griega. Escuchó con desgana mientras tallaba la piedra. No tardó mucho. La piedra no era resistente a los sables de luz y la hoja la atravesaba con facilidad. Cuando terminó de abrir una entrada lo suficientemente grande como para colarse, Tione le contaba la historia de la batalla final. La llegada de la armada Jedi, solo para descubrir que tanto Exar-kun como los Masashi habían desaparecido, y la selva en llamas. La selva ardió durante semanas, concluyó Tione. Hasta que finalmente se extinguió. Los Jedi buscaron y buscaron, pero nunca encontraron a Exar-kun. La abertura de la puerta reveló un estrecho pasillo que descendía en círculo, a mayor profundidad. Usando su sable de luz para iluminar el pasillo, Cam abrió la marcha. Tione sostuvo su viola doble de lado para asegurarse de que no rozara el pasillo. Aún había más jeroglíficos Sith tallados en las paredes, y la sensación de presencia aumentaba a medida que descendían. Era casi como si los estuvieran observando, como si el templo mismo estuviera consciente y los observara, y eso hizo que Cam se sintiera aún más incómodo que al intentar atravesar el castillo de Vader mientras era perseguido por los inquisidores. Al final del pasillo había una nueva habitación. Debió de estar construida a gran profundidad, pues este lugar era incluso más grande que el que habían empezado. Una enorme sala circular. Justo en el centro de la sala había un enorme pilar cónico de piedra, al menos 4 veces la altura de un humano promedio. Cam gruñó mientras observaba el enorme espacio. Debía haber espacio para miles de personas allí, quizá decenas de miles, o incluso más si estaban apinadas. También olía a humedad, de vez en cuando debía de filtrarse agua del lago de arriba. Miró a Tione, y se quedó atónito. Los ojos plateados de Tione estaban abiertos de par en par, asombrados.
Miró a su alrededor, boquiabierta, con mucho más asombro del que Cam creía justificado. Era enorme, sí, pero era solo una habitación grande. Es hermoso, dijo Tione en voz baja. Horrible, pero hermoso. Frunció el ceño y volvió a mirar a su alrededor. Es solo una habitación. Eso no. Tione negó con la cabeza. ¿No lo ves? ¿Ver qué? El trovador se ató la viola doble a la espalda y luego tomó el tenue holocrón en su mano. Entre este y su sable de luz, proporcionaban la única luz en el espacio, que no era mucha. Mira, dijo ella, y le puso el holocrón en la mano, colocando la suya encima para que lo mantuvieran unido. Cam miró fijamente hacia la oscuridad, el asombro y el horror se mezclaron con un miedo repentino, porque alguien lo estaba observando. No, dijo Luke. Invocó su fuerza en la fuerza. No puedes detenerme, pequeño Jedi, dijo Exar Kun con desdén. No aquí. No en este lugar. Sonrió y levantó una mano, y Luke sintió que los Sith invocaban la fuerza hacia él, y a diferencia de Luke, Exar Kun lo logró. Este lugar le daba poder. El repentino y terrible grito atravesó la oscuridad y, por un instante horrible, Luke creyó que el Sith había cumplido su amenaza. Pero el grito no era humano, ni siquiera cercano a serlo. Tenía una cualidad alienígena, más profunda y multitonal. No duró mucho, pero al desvanecerse, Exar Kun rió, pareciendo hacerse más grande y poderoso en el vacío. El resentimiento, el odio y la furia los rodeaban, y de repente Luke comprendió que ese no era el lugar. Los Masashi, jadeó, con la repugnancia apoderándose de su garganta. Están aquí con nosotros, ¿verdad? Claro que sí, dijo Exar Kun, con una sonrisa absolutamente impenitente. La inmortalidad tiene un precio. Tione tenía razón. Era hermoso, a su manera horrible. La parte de Cam que había sido inquisidor incluso lo apreció. El resto de Cam estaba horrorizado. Todo Cam se desesperó, porque no tenía ni idea de qué hacer. Había fantasmas o almas, o seres, o conciencias y Cam no tenía ni idea de cómo explicar qué era lo que ahora entendía. Miles y miles y miles de almas. Millones de almas. Los Masashi y la desaparición de Exar Kun había sido el misterio en el que se habían centrado los Jedi, pero ahora Cam comprendía que la desaparición de los Masashi era la clave. Todos habían estado aquí todo el tiempo. Lo que vio fue una obra de horrible y total dominio de la fuerza. Cam no tenía ni idea de cómo manipular a otro ser vivo mediante la fuerza, nunca había concebido que fuera posible, no a esta escala, pero eso fue lo que vio. En la oscuridad se encontraban incontables conciencias Masashi, atrapadas entre la vida y la muerte, con sus almas cosidas en un tapiz de poder cuidadosamente tejido. Rodeaban el pilar central, la oscuridad se arremolinaba alrededor de la piedra, penetrándola, sacrificadas lentamente, poco a poco, para potenciar el antiguo ritual Sith. Podía sentir que lo observaban, y comprendió no solo lo que veía, sino lo único que podía hacer al respecto. Le dio la espalda al pilar de piedra, apartó la mano del holocrón, desactivó su sable de luz y se adentró en la oscuridad. Estoy aquí, pensó. Te veo. Ven a la luz. Luke podía sentir a Cam y a Tione. Sus vínculos con los dos Jedi aún eran nuevos, pero ahora estaban cerca, tan cerca que casi podía tocarlos, y podía oír los pensamientos de Cam con perfecta claridad. Estoy aquí, dijo Cam en la oscuridad. Te veo. Ven a la luz. Exar Kun dudó, sorprendido, y luego asombrado, al ver que el vacío que compartían con Luke ahora tenía un tercer ocupante. El Masashi era enorme, de piel roja y aspecto monstruoso. Su forma era idéntica a la de las estatuas arrodilladas de la tumba, pero este Masashi estaba de pie. La expresión del alienígena era difícil de interpretar para Luke, pero su percepción en la fuerza era de agotamiento y dolor. ¿Sigues aquí?, preguntó Exar Kun con desprecio. Vuelve a la nada, bestia. Espera, dijo Luke. Extendió la mano a través de la fuerza y la colocó sobre la frente del Masashi. Luke sintió que éste luchaba por hablar, pero habían pasado miles de años desde la última vez que lo hizo, miles de años desde que el ser siquiera había formado un pensamiento coherente. Pero incluso sin habla, sin pensamiento, el Masashi era una forma de vida consciente, y una que respondía al toque de Luke. Los Masashi también tenían hilos, Luke ahora podía verlo. Como el que Luke compartía con Mara, y los que compartía con Cam, Leia y Tione, pero los hilos de los Masashi estaban entrelazados a la fuerza con Exar Kun. Luke se giró y miró fijamente al Sith y, por primera vez, pudo ver cómo Exar Kun se mantenía unido por esos hilos. Miles, quizás millones de ellos y poder que Exar Kun había robado, y sin el cual Luke buscó la fuerza, y ésta le devolvió el contacto. Podía sentir Yavin 4 más allá de la oscuridad.
Podía percibir los aromas penetrantes y dulces del aire de Yavin, el aroma de los arbustos de hojas azules y las orquídeas. La vida en Yavin se agitaba en la fuerza. Los depredadores que los habían cazado durante su travesía y sus presas, los densos árboles y sus profundas y antiguas raíces. Y los Masashi también estaban allí. Sutiles y casi silenciosos, pero ahora que sabía que estaban allí, podía sentirlos. Lo que Exar-kun les robaba, ellos se lo dieron a Luke voluntariamente. Luke tomó ese poder y cortó el hilo que ataba a Exar-kun con el Masashi. Su mano lo atravesó y se rompió, una telaraña después de todo. Del Masashi solo llegó una sensación de alivio, y luego, por un instante, una fugaz muestra de gratitud al unirse el alienígena con la fuerza. Cuando Luke abrió los ojos, se encontró con la mirada furiosa de Exar-kun. «Te destruiré», siseó Exar-kun. «No», dijo Luke en voz baja. «No debiste haberme traído aquí». Cuando Exar-kun atacó, Luke se encontró más que listo para recibirlo. El Sig recurrió a la fuerza, atrayendo su poder hacia sí, pero con esa atracción se oyó un nuevo grito Masashi. Luke extendió la mano y cortó un segundo hilo. El poder de Exar-kun desapareció una vez más, y su expresión se transformó rápidamente de furia a sorpresa y miedo. «Ayúdalos». Kam pensó que quizá era la voz de Luke, pero quizá solo estaba alucinando. Al llamar al espíritu Masashi, este respondió a su voz, acercándose a él y a Tione, antes de desaparecer por completo con un estallido de alivio. Kam se acercó a otro, invitándolo a acercarse. «Ven a la luz». Los dedos de Tione jugueteaban con las cuerdas de su viola doble. No podía verlas, no con el holocrón guardado en su bolsillo y sin luz, pero no necesitaba verlas para tocar ni para cantar. Cantó una canción de libertad, llorando en silencio. Tanto si sabía o no que estaba usando la fuerza, Kam podía sentirla a través de ella, llamando a los Masashi. Ellos vinieron. Ellos desaparecieron. Para cuando terminaron, Tione ya no tenía voz y sus dedos estaban en carne viva y ensangrentados. Kam le sujetó las manos con suavidad, usando la fuerza para aliviar su dolor, y luego la abrazó con fuerza mientras se daban la espalda, dejando que la fuerza los guiara a través de la oscuridad, saliendo de aquel lugar monstruoso. Exar-kun intentó detenerlo. Una y otra vez, los Sith invocaron la fuerza, recurriendo a su poder para intentar aniquilar a Luke, y una y otra vez eso solo condujo a Luke a un Masashi esclavizado y a un hilo fácilmente cortado. El proceso fue agotador, pero ¿qué era el tiempo en un vacío sin forma? La fuerza estaba con él. Mucho después de haber comenzado, notó que Exar-kun se desvanecía. La presencia del Sith, antes sólida y segura, ya no era ni lo uno ni lo otro. El fantasma se había vuelto translúcido, luego se desvaneció, y finalmente no fue más que un susurro. Las últimas palabras del Sig no fueron las que Luke esperaba. Debería haber escuchado al maestro Bodo, susurró Exar-kun, y luego desapareció. Él se había ido y Luke estaba solo en el vacío. Lucas. Luke estaba sentado en el deslizador de su tío. Se giró hacia la voz del tío Owen y le sonrió al hombre mayor, que manejaba cómodamente los controles de la máquina. Los soles gemelos de Tatooine aún no habían aparecido en el horizonte y el cielo aún estaba lleno de estrellas. «Me temo que estoy perdido, tío Owen», dijo Luke. Owen se burló. Señaló las estrellas. «¿No te lo había dicho antes, hijo?», preguntó Owen retóricamente. «Ese es el dragón. Sigue su lomo, bajando por las dos crestas dorsales hasta la cola. Sigue así y siempre encontrarás el camino a casa». Owen señaló la estrella con el deslizador. Luke extendió la fuerza hacia Leia. Fue un toque suave, pero ella le devolvió el gesto, sujetando firmemente la mano de su hermana mientras lo guiaba de vuelta a la granja. «Te lo dije», le recordó Owen con su habitual brusquedad cariñosa. «Además, no quiero que te pierdas el amanecer». Extendió la mano y le dio un codazo en el hombro a Luke. «Sabes que a tu tía y a mí nos habría gustado estar allí para verlo». «Lo sé», dijo Luke sonriéndole tristemente a su tío. Owen negó con la cabeza. «Bueno, no te quedes ahí mirándome boquiabierto. Tenemos que ponernos en marcha. Te necesito en la cresta calibrando los vaporizadores poco después del amanecer. No voy a regalarte todos los amaneceres solo porque sean bonitos». Luke siguió el hilo que lo unía a Mara. Los soles gemelos de Tatooine se alzaron, iluminando el mundo con una brillante luz rojiza y dorada, y Mara lo abrazó sin siquiera intentar ocultar su alivio. Luke abrió los ojos lentamente. Le dolía todo el cuerpo y el aire húmedo le dificultaba respirar. Luke. Los abrazos de Kam y Tione no eran exactamente sustitutos de los abrazos de Mara, pensó Luke, pero aún así lo calentaron. Sintió recordó la promesa susurrada de Ben.
La primera de lo nuevo. Rescates en prisión, espíritus ancestrales y la liberación de toda una raza de esclavos sacrificados. Sin duda, eso fue suficiente para construir una orden. El parloteo ronco de Tione bastó para una balada épica. Quizás incluso para dos. En el incómodo asiento de aceleración de la lanzadera imperial que Pellaeon le había dado, Mara se incorporó de golpe. Para su sorpresa, descubrió que había estado llorando mientras dormía, y se secó las lágrimas con fastidio mientras intentaba recordar lo que había soñado. Mara. Se le encogió el corazón y tuvo que contener las ganas de llorar de nuevo. Gracias a la fuerza, pensó más veces de las que jamás admitiría, ni siquiera ante Luke. Gracias a la fuerza, gracias a la fuerza. ¿Mara? Preguntó Kip, llamando a la puerta de su pequeña cabaña. ¿Estás bien? Dame un minuto, respondió ella, con un ligero temblor en su habitual tono. Se tomó el tiempo para arreglarse. No sería bueno que la vieran con lágrimas en los ojos, en ninguna ocasión, y luego pulsó el botón de apertura de la puerta de su camarote. Kip estaba afuera observándola con recelo. Pasó junto a él. Había alguien a bordo que merecía saberlo antes que Kip. Artoo de Too manejaba con destreza el hiperimpulsor de la lanzadera en el compartimento del motor. Su cabeza abovedada giró para mirarla y le gritó. No estaba segura de lo que el droide había intentado decirle, pero eso no importaba. Apoyó la mano en la cúpula de Artoo y miró a Kip mientras se dejaba caer en el asiento junto al droide. Luke se pondrá bien, dijo, exhausta. El silbido de emoción y pregunta del droide la hizo palmear su cabeza. Sí, estoy segura, añadió, aunque no sabía qué había preguntado Artoo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Kip, con expresión llena de cautelosa esperanza. Mara se conectó con la fuerza, siguiendo el hilo que la unía a Luke. Luke estaba allí, devolviéndole una chispa de amor tan brillante que Mara tuvo que aclararse la garganta antes de poder hablar. Luchó por contener la emoción y supo que había fracasado. Lo sé, susurró. Leia observó a Mon Mothma con alivio. La jefa de estado había recuperado su fuerza y aplomo habituales. Mon Mothma estaba pálida tras salir de Bacta, y se habían oído rumores y chismes en las noticias de Lodo que indicaban que sus heridas eran más graves de lo que se había informado. Esos rumores se desvanecieron después de que pasara 2 horas enfrentándose a los periodistas, justificando el asalto de la Nueva República al distrito Argosy. Ahora ella estaba presidiendo algo mucho más agradable. Las cámaras del Senado estaban repletas de dignatarios y observadores. El espacio interior y esférico del Senado Galáctico resonaba con conversaciones en voz baja, pero toda la atención se centraba en quienes estaban sentados en medio de ese espacio abierto, emitiendo la votación final. ¿Concejal Organa Solo de Alderaan, su voto? Preguntó Treepio. Leia se puso de pie. Como representante de los supervivientes de Alderaan y miembro del Consejo Provisional de la Nueva República, votó a favor de aceptar el gran concordato propuesto y establecer formalmente nuevos mecanismos de gobierno representativo. El concejal Organa Solo de Alderaan vota sí, informó Treepio. ¿Y usted, concejal Kerritrar? El Wookiee gruñó su respuesta corta y concisa. El concejal Kerritrar de Kashyyyk vota a favor, confirmó Treepio. ¿Y tú, concejal Feilia? Feilia se levantó lentamente, siempre dispuesto a aprovechar el momento, y dejó que el silencio se prolongara. Juntó las manos e inclinó la cabeza. Cuando me uní a la rebelión contra el Imperio, fue con el sueño de restaurar los principios de la antigua república con esta nueva república. Las especies de la galaxia fueron suprimidas por el Imperio y obligadas a vivir como ciudadanos de segunda clase mientras duró su dominio. Este nuevo documento de gobierno garantizará que esa triste situación no vuelva a ocurrir. Volvió a separar las manos. Por la presente, emito mi voto para aceptar el gran concordato propuesto. Grandullón, susurró Winter. Y él también se equivoca, susurró Leia. Ningún documento puede garantizar algo así. Es responsabilidad del pueblo proteger los principios del gobierno. Supongo que se perdió tu discurso en el homenaje a Garm, murmuró Winter con tristeza. La consejera Feilia de Coltis vota a favor, dijo Treepio con el mismo tono. ¿Su voto, consejera Verus de Corellia en el exilio? Leia se giró para observar a Doman Verus, que se ponía de pie. Había renunciado a este cargo hacía poco para pasar más tiempo con sus nietos, segura de que Garm Bel Iglis había vuelto a vestir ropas políticas. Su reticencia a hablar era evidente, y todos sabían que este sería su último voto antes de que dimitiera de nuevo. Caballeros, dijo en voz baja. Este reclutamiento existe solo gracias al esfuerzo de un gran hombre.
El senador Garm Bel Iblis fue el corazón de la presencia galáctica de Corellia durante casi un siglo. Nos guió a través de las guerras clon y la guerra civil galáctica con una habilidad inigualable. Fue un guerrero reticente y un erudito apasionado. Y nadie debe olvidar que es gracias a él, a su sacrificio y a su sabiduría, que todos hemos llegado hasta aquí. Las personas en la sala, tanto senadores como observadores, inclinaron la cabeza momentáneamente. Toman Berus suspiró. Este será mi último voto como miembro de este organismo. Renuncié una vez y solo acepté retomar mi puesto para poder emitir mi voto como sé que él lo habría hecho. Miró hacia afuera, encontrando brevemente la mirada de Leia, y luego asintió. El consejero Bel Iblis de Corellia vota a favor del gran concordato propuesto. Se escuchó un murmullo de aplausos. Consejero, Crestio vaciló. Bel Iblis de Corellia en el exilio vota a favor, concluyó. Consejero Akbar. Los Mon Calamari en el estrado se levantaron. El consejero Akbar pues ahora era solo consejero, ya que Gial había renunciado a su puesto en las fuerzas de defensa de la nueva república, se levantó. Su voz sonaba grave por la emoción. En nombre de todos los seres conscientes de Mon Calamari y de todos los que han luchado para asegurar este día, voto a favor de la propuesta. El concejal Akbar de Mon Calamari vota a favor, informó Creetio fielmente. Jefe de Estado, Mon Mothma, me complace anunciar que la votación es de 9-0. La propuesta queda aprobada y la república ha sido establecida. Leia no pudo evitar el repentino estallido de lágrimas, y no fue la única en sentirse abrumada por la emoción. La cámara se llenó de ellas, la alegría y la celebración las rodearon, y ella y Winter se abrazaron con fuerza, entre lágrimas. ¿Así que eso es todo, preguntó Anne. ¿Ahora tenemos gobierno? Entrecerró los ojos. ¿Y de verdad va a cambiar algo? Leia rió, abrazando a Jaina. Las gemelas parecían abrumadas por la emoción del día, aunque se habían mantenido a una distancia bastante segura de la multitud, tras una fila de defensores Nogri y un puñado de la Guardia de Honor de Kerritrar. Sí, dijo alegremente, sin dejar de reír. Todo va a ponerse mucho más difícil. Genial, murmuró Anne. Me parece bien. Felicidades, dijo Yaya Uesiri, sonriendo al salir de entre el grupo de seguridad, recuperando su aspecto habitual. Entre esto y la victoria en Carrida, parece que estamos a punto de ganar. Muérdete la lengua, dijo Winter, aunque ella también estaba sonriendo. Hablando de eso, Yaya se giró para mirar a Anne. Sabes que hay mucha especulación sobre quién será el sucesor de Toman Berus como senador de Corellia. ¿Te sorprendería saber que tus probabilidades de obtener el puesto son de 1 entre 10? ¿Mío? Preguntó Anne riendo. Estás bromeando, ¿verdad? Yaya le sonrió. Me temo que no. Está bien, dijo Anne. Lo haré. Yaya, Winter y Leia lo miraron fijamente. ¿Qué? Preguntó Leia, atónita. Con una condición, añadió Anne. No tengo que asistir a ninguna reunión ni estar presente en la Cámara del Senado jamás. En cada votación, votaré como vote Leia. Se encogió de hombros. Confío más en su juicio que en el mío. Todos rieron. Por alguna razón, no creo que eso sea aceptable, dijo Winter. Ay, qué lástima, dijo Anne secamente. En fin. Tendré que quedarme en casa criando a mis hijos, y Leia solo tendrá un voto en el Senado. ¿Vas a Carrida? Leia le preguntó a Yaya. Yaya asintió. En el próximo convoy. Parte de la flota local será enviada de guarnecer el sistema para que la quinta flota pueda enviar naves a casa para reparaciones. Iré con un equipo de la INR para investigar todo lo que capturamos del sistema. Sonrió. Pero en realidad, para recoger a Wedge y traerlo de vuelta para que pueda reunirse con el nuevo consejo interno. Miró su comunicador de muñeca y sonrió. Ven conmigo, tenemos que reunirnos con alguien. Mara activó los repulsores y elevó las alas de sirena a posición de aterrizaje mientras descendían hacia el gancho celestial senatorial. Arto, asegúrate de tener nuestra plataforma de aterrizaje. Kip, extiende el tren de aterrizaje. Ella lo observó sutilmente mientras él obedecía sus instrucciones. Él seguía siendo discreto, pero Kip siempre había sido callado. Parecía mayor, menos como el niño que había sido, como si algo de la edad y el peso de Exar Kun se le hubiera pegado en el breve tiempo que habían estado juntos. Pero no le gustaba pensar que algo de Exar Kun aún perdurara en el joven, así que optó por atribuir el cambio a la experiencia. Una experiencia ganada con esfuerzo. La lanzadera se balanceó suavemente al posarla en la platier. Bajó la rampa de atraque de popa y oyó cómo empezaba a girar. Hartó silbó, retrayéndose de la computadora del transbordador y luego rodando hacia la parte trasera.
Leia y Ann están ahí fuera, dijo Kip, nervioso. ¿Qué les digo? La verdad, sugirió Mara. La rampa de popa tocó el suelo y se oyó un silbido. Artoo de Toro, ¿eres tú? Se oyó la voz de Treepio. ¿En qué lío te has metido esta vez? ¿Y qué hiciste con el ala X del maestro Luke? Observó a Kip dirigirse cautelosamente a la parte trasera de la lanzadera. Kip bajó la vista hacia donde Ann y Leia estaban reunidos con Winter y Chewbacca, los gemelos en un cochecito retorciéndose de emoción, y de repente se encontró abrazado por Ann y Leia. Mara simplemente observaba, apoyada en la lanzadera prestada de Pellaeon, sintiendo por un instante el peso del sable de luz que colgaba de su cinturón y sabiendo que este regreso a casa era diferente. Oye, hermana Ann se había desenredado de Kip y la observaba desde el final de la rampa. Tráelo. La saludó con la mano. Tú también eres de la familia, ¿sabes? Puso los ojos en blanco. ¿Y qué tienes para ofrecer que realmente quiera, solo? Preguntó con sarcasmo, bajando por la rampa de aterrizaje del transbordador. Qué linda, dijo Ann con sarcasmo y la envolvió en un abrazo. Debería resistirse, pensó mientras él la apretaba contra él. Se negó a corresponderle el abrazo. Tenía una rodilla que podía usar para soltarse, pero vio a Hudson sonriéndole desde su asiento en el cochecito, y encima de él estaba su madre, ofreciéndole una sonrisa idéntica. Suspiró y dejó que Ann la abrazara hasta que finalmente la soltó. Murmuró, alisándose la ropa justo a tiempo para que Leia la abrazara. No te preocupes, le susurró Leia al oído. No les diré que te gusta que te abracen si no es así. Mara la miró fijamente, rígida en el abrazo de la senadora, hasta que Leia también la soltó. Y ella también se coló para saludarla, aunque no le exigió un abrazo. Un cálido gesto de reconocimiento fue suficiente. Mara le dedicó una sonrisa de agradecimiento. ¿Dónde está Luke? Preguntó ella. Viva, despierta y atrapada en Yavin, dijo Mara. Voy para allá en cuanto pueda cargar las piezas que necesito para reparar mi nave en esta chatarra de lanzadera. Probablemente me vaya mañana por la mañana. Tengo un plan mejor, se ofreció Ann. Encontraremos un buen hangar para ese cacharro imperial, luego Chewie y yo te ayudaremos a conseguir las piezas y a cargarlas en el halcón, y nos iremos todos en cuanto estén a bordo. Miró a Leia. ¿Una escapada familiar? Ann, no debería irme, la voz de Leia se fue apagando. Miró a Winter, quien solo sonrió, luego a Mara y luego de nuevo a Ann. ¿Sabes qué? Vámonos. Le dejaré una nota a Mon Mothma. Diviértete, dijo ella con una sonrisa. Winter y yo tenemos asuntos pendientes desagradables que resolver. El coronel Kadai Carias se sentaba en una celda común y corriente. Sabía dónde estaba. Claro que sabía dónde estaba. Lao Si conocía cada rincón del Palacio Imperial. Este bloque de celdas había sido jurisdicción de la inteligencia imperial. Uno de los escondites favoritos de Isan e Isard. Pero los guardias que lo vigilaban no eran soldados de asalto. Los observaba patrullar cada media hora, revisando las rendijas de las puertas de cada celda, el ruido descuidado de sus botas rebeldes sobre el suelo enrejado de la prisión. Los miraba con enojo cuando se asomaban por la puerta, pero nunca le hacían caso. El sonido familiar de la rendija de la ventana al abrirse le llamó la atención. Estaba casi seguro de que no había pasado ni media hora desde la última revisión, pero era difícil asegurarlo. El tiempo era algo extraño en prisión. La mirada desde el otro lado de la rendija no pertenecía a la patrulla habitual, y mientras observaba, la puerta hizo clic y se abrió de golpe mientras un escudo de partículas lo empujaba contra la pared. Entraron dos mujeres. Reconoció a una. Lo había aturdido con ese maldito blaster después de que Roeder volara. Tardó un momento en identificar a la otra, pero su cabello canoso a pesar de su juventud y su evidente embarazo le hicieron recordar su nombre en un instante. Winter, dijo. Sí, asintió ella. Y este es el agente Wesiri. Tenemos pruebas de que ordenó, o condonó, el asesinato del gran Moff Kane, dijo Wesiri. Se le acusa de su muerte, de la muerte del senador Garm Bel Iblis y del intento de asesinato de la jefa de estado Mon Mothma y de la senadora Leia Organa solo. Colocó un datapad sobre la mesa, que estaba atornillada al suelo en el centro de la sala, y se lo acercó. El escudo de fuerza que los separaba parpadeó, permitiendo que el objeto se deslizara, aunque ella mantuvo la mano firmemente sobre su blaster. Él lo tomó y no lo miró. También deberías saber que tu golpe no salió según lo planeado, añadió Wesiri. Lusankia destruyó a Reaper en Cárida. El sistema está en manos de la Nueva República. Carias se puso rígido. Estás mintiendo. No lo soy, dijo Wesiri con una sonrisa.
No era una sonrisa agradable, sino de amarga recriminación. Aproximadamente un tercio de la flota imperial en Kárida se negó a aceptar el cambio de mando. El general Antilles esperó a que las formaciones estuvieran completamente enfrentadas y entonces se lanzó sobre ellas. Había algo en su expresión, algo que casi denotaba compasión y, debido a las acciones de la Inquisición, la Academia recibió un impacto directo durante el motín. Aún estamos evaluando las bajas, pero entre 20 y 30.000 cadetes murieron durante un breve bombardeo de superficie. Su hijo menor está entre los desaparecidos y se le da por muerto. Estaba mintiendo. Tenía que estar mintiendo. Ve a jugar tus juegos psicológicos con alguien más, rebelde, frunció el ceño. Las dos mujeres se miraron. Su juicio será rápido, dijo Winter con un marcado acento alderaaniano. Ya han nombrado a un fiscal y asignado a su equipo de defensa. Todo se celebrará a puerta cerrada, sin prensa, dada la naturaleza de los cargos. Me han dicho que se considerará su decisión de cooperar durante la sentencia. Coopera. Rió. Negó con la cabeza lentamente, sin mirarlos, con la vista fija en las paredes vacías de la celda. Coopera, suspiró. Podía sentir la ira creciendo, estos traidores, estos cobardes, que se atrevían a asumir la autoridad. Pretendientes y apóstatas. En un ataque de furia, les arrojó el datapad. Se atascó en el campo de fuerza, se quebró y cayó al suelo, echando chispas. ¿Cooperar? Gruñó. ¿Quién se creen que soy? Soy un patriota. Wesley se interpuso frente a Winter de manera protectora, y ambos salieron de la habitación lentamente, dejando el datapad arruinado sobre la mesa detrás de ellos. Fue divertido, murmuró Winter. La verdad es que no esperaba que saliera bien, admitió ella. Suspiró suavemente. Incluso después de todos estos años, a veces sigo en las habitaciones con el malo y espero, no sé. ¿Una disculpa? ¿Un reconocimiento? ¿Una explicación? Te dio uno, respondió Winter. Es un patriota. Eso no lo mejora, murmuró ella. Pero ahora es problema de Aya. Vamos a ponernos al día con nuestros chicos. Informe final sobre la campaña, señor, anunció el comandante Needa. Wedge se encontraba en la antigua oficina de Garm. La enorme holomesa en el centro de la sala mostraba un mapa de la galaxia, pintado con brillantes colores. El rojo y el azul contrastantes de la Nueva República y el Imperio contrastaban, pero con una estética distinta a la anterior. Seguían llegando informes de las demás batallas libradas como parte del martillo de Garm. Algunos sectores reportaban victorias. Otros, derrotas o empates. Todos reportaban un fuerte intercambio de pérdidas, igual o ligeramente a favor de la Nueva República, y, como Wedge les había dicho a los almirantes Akbar y Abbott antes de la operación, un intercambio equilibrado equivalía a una victoria. Y como Lusankia necesitaba reparaciones y remodelaciones, Abbott había dado un paso adelante para hacerse cargo de la segunda fase, más compleja, de la campaña. Se sintió profundamente aliviado al saber que la operación de Landau en Bespin había salido a la perfección. Aunque el extravagante jugador aún no había sido restituido a su puesto de barón administrador, Wedge sospechaba que solo era cuestión de tiempo. Las celebraciones en la flota continuaban. Las discretas reuniones a bordo del Lusankia antes de la batalla de Chazua palidecían en comparación con las fiestas que se celebraban a toda marcha para celebrar la rendición de Kárida, para gran disgusto de Wedge. Aunque iba de celebración en celebración, nunca se quedaba demasiado tiempo como para que su augusta presencia no empañara la alegría, y de hecho, había pasado la mayor parte del tiempo visitando a los heridos. La lista de muertos era insoportablemente larga, incluyendo a muchísimas personas que Wedge conocía desde la rebelión. Resistencia, Sombra Lunar, Sueño Rebelde y tantas naves se habían perdido, y las bahías médicas de Lusankia estaban casi llenas. Se había esforzado por no controlar a demasiadas personas individualmente, pero había sido indulgente y había visitado a algunas. El hijo de Sena, David, era médico a bordo de Ortavan y había salido ileso. Aunque la noticia de la muerte de Garm aún desanimaba a Sena, la noticia de la supervivencia de su hijo le produjo un profundo alivio que animó a Wedge. Señor, si me lo permite, dijo Needa con cautela mientras Wedge tomaba el datapad. No es necesario que esté de servicio ahora mismo. El capitán Crefey puede tomar el mando de la flota si desea reunirse con, ya te he entregado el turno, comandante. Needa cerró la boca de golpe. Lo siento, señor, solo quería decir, disculpa aceptada, dijo Wedge riendo. Y es innecesaria. Lo has hecho bien.
El ex imperial se iluminó, ofreciéndole a Wedge una sonrisa sorprendentemente juvenil a través de su barba incipiente. Gracias, señor. Y, señor, gracias por hablar conmigo en Chafua. Me ayudó. Cuando quieras, comandante. No olvides que todo lo que hacemos aquí lo hacen personas. Wedge se preguntó a quién le hablaba, si a Needa o a sí mismo. Cuanto más alto llegas, más difícil es recordarlo, sentir cada pérdida. Echó un vistazo al datapad, hojeó el informe de estado y se lo devolvió al joven. Ve a buscar algo de tiempo en el rack. ¿Y usted, señor? Wedge sonrió. No se preocupe por mí, comandante. No estaré solo mucho tiempo. Needa saludó con una precisión milimétrica y se marchó ante el gesto de Wedge. Una vez que se marchó sano y salvo, Wedge comprobó el cronómetro de la llegada de ella estaba aterrizando y aún le quedaba un largo viaje en turboascensor entre el hangar y sus aposentos, sobre todo con lo ajetreado que estaba el Lusankia, así que Wedge se apoyó en una de las ventanas falsas y contempló a Carrida, que giraba lentamente abajo. Por favor. Pensó, mientras repasaba la batalla en su mente, por favor, que nunca considere estas pérdidas aceptables. Y ella llegó a Carrida con un equipo Nri a bordo de un mensajero de inteligencia, pero para el viaje de regreso a Coruscant tenían un transporte diferente. Comodoro y el rango se había hecho permanente, la nave insignia de Atril Tabane, la Rendili Vigil, era una nave más grande que la corbeta corelliana Strike modificada, pero no por mucho. Aún así, a diferencia de Strike, la Vigil provenía de una línea diseñada desde el principio como portaaviones, por lo que albergaba cómodamente a su único escuadrón de cazas, alas E, en el caso de la Vigil, y una sola lanzadera de transporte. General Antilles, llegando, lo saludó a Trill con un saludo de forma excesivamente formal. El hangar era pequeño y compacto, más de lo que resultaba realmente cómodo para sus, evidentemente, agobiados equipos de mantenimiento, pero también tenía el brillo de una nave nueva y el bullicio organizado de una nave alegre de la Nueva República, en lugar de la precisión pulida de una nave imperial. Atril, dijo Wedge, conteniendo una sonrisa ante la formalidad, y la despidió con un saludo cansado. Bienvenido a bordo, señor. Póngase cómodo y regresaremos a Coruscant enseguida. Le sonrió, ofreció a los 4 compañeros de Wedge Ticho y Winter, de la mano, Yeya y Sena una sonrisa y un saludo informal, y luego se fue. Por aquí, señor, dijo un joven marine rodiano antes de guiarlos por la nave. Al igual que el hangar, el resto de la vigilia Rendili era compacto pero bien organizado, con suelos pintados para facilitar el desplazamiento de la gente de un extremo a otro de la nave. Había ascensores y escaleras en el interior para que la gente y el equipo pudieran moverse de cubierta en cubierta incluso si se cortaba la electricidad. Llegaron a la proa de la nave. El salón de proa. La Comodoro se reunirá con ustedes en cuanto estemos en el hiperespacio, pero pensó que apreciarían la vista desde aquí. Gracias, cabo, Wedge asintió. El salón era más espacioso que el resto de la nave, con una vista blindada de transpariacero que daba al espacio. Podía sentir que Ticho empezaba a hablar, se detenía y volvía a empezar. Lo sé, dijo Wedge, mirándolo por encima del hombro. Lo sé. Una última campaña. ¿A dónde vas? Ticho suspiró. El general Salm me pidió que me uniera al profesorado de la nueva Academia de Cazas Estelares. ¿Se han vuelto a hablar? Preguntó ella sorprendida. Algo así. Perfeccionaré aún más las habilidades de los pilotos ya experimentados y desarrollaré la doctrina con él en cuanto las instalaciones estén operativas. Por ahora, estará estacionado en Coruscant, pero ¿y podrás estar presente cuando nazca Mia? Preguntó Wedge con una sonrisa. Y ayuda a Winter a criarla, coincidió Ticho, tomándole la mano. Ya he hablado con Obi sobre hacerse cargo de los renegados. ¿No es Hansen? Cuña. Se rieron a carcajadas. Aquí le hicimos daño al Imperio, dijo Wedge con seriedad. Mucho más de lo que pensé, sobre todo tan rápido. Con los recursos que les quedan, no los veo tomando la ofensiva de nuevo en un futuro próximo. No, probablemente no lo harán, dijo Sencia. Los miró a todos. Golpeamos duro al Imperio. Pero eso no significa que vaya a permanecer así de ineficaz para siempre. Se acomodó en una de las cómodas sillas con vistas a la órbita de Carrida, y todos observaron cómo Lusankia flotaba pacíficamente sobre el antiguo mundo fortaleza imperial, vigilándolo de cerca, mientras el resto de la flota desmantelaba cada fortaleza imperial, astilleros y talleres de reparación. O que podemos volvernos codiciosos con lo que ya hemos conquistado. Todavía hay millones de personas leales al Imperio solo en Carrida, añadió.
Seguro que habrá una campaña de guerrilla contra nuestra ocupación, y ya hay combates sobre el terreno en Chazua. Hay miles de millones más de leales al imperio en el macrosector. Y ahora, después de hoy, la Oficina de Seguridad Imperial y la Inquisición tienen el control total de los territorios de Kaine. Pero tampoco somos los mismos, replicó Winter. La nueva república ya no es solo una farsa. Tenemos un gobierno. El Senado se está reconstituyendo por completo, la burocracia se está restaurando. El sistema de gobierno del sector local se está expandiendo. Winter se sentó junto a Sena y se giró para mirarla. Y esa nueva república te necesita. Sena frunció el ceño confundida y luego abrió mucho los ojos. Oh, no. ¿Quién mejor para ser el nuevo senador de Corellia? Lo desafió Winter. Fuiste el asesor político de Garm antes de ser su asesor militar. Formaste parte de todos esos debates con Bail Organa, Mon Mothma y Garm cuando la rebelión aún estaba en sus inicios. Recuerdas la antigua república y sus problemas, y conoces a todos los actores. Sena cerró los ojos y apoyó los codos en las rodillas. No puedo reemplazar a Garm, dijo con voz temblorosa. Nadie puede, dijo Wedge. Ni yo, ni tú. Pero podemos hacer todo lo posible en su ausencia y honrar su memoria. No se me ocurre un senador mejor. Sena suspiró. Lo pensaré. Todos, prepárense para el hiperespacio, anunció Atril por el intercomunicador de la nave. En 3, 2, 1, Rendil y Vigil saltó al hiperespacio, y las estrellas visibles a través de las ventanas de observación de la nave giraron desde puntos brillantes hasta espirales de luz de otro mundo. Y ella se abrazó a Wedge al salir del aerotaxi que los había transportado desde el gancho celestial senatorial de vuelta a la superficie de Coruscant. Se deslizó junto a él, sintiendo su brazo cálido contra el suyo, y él apoyó la mano sobre la de ella y disfrutó del lujo de aquel simple roce. El santuario corelliano, formalmente llamado el Santuario de los Exiliados Corellianos, se encontraba cerca del recuperado distrito obrero. Antaño había sido un bloque de manufactura, pero estaba dirigido por alienígenas, y su proximidad al distrito senatorial y al palacio imperial llevó al imperio a cerrar los almacenes. Cuando la nueva república recuperó Coruscant y lo nombró su capital, una de esas empresas manufactureras, una operación Drall con sede en el sistema Corellia, cedió el terreno para la construcción del santuario. Tantos corellianos habían muerto luchando contra el imperio, y con el dictad aún vigente en su sistema natal, sus restos no podían ser llevados a casa para un entierro digno. El santuario fue la respuesta. La mayoría de la gente pensaba que los corellianos hacían todo a viva voz. La mayoría tendría razón, y Wedge aún no había encontrado un grupo de corellianos mayor de 2 que estuviera de acuerdo en todo, e incluso 2 era exagerado, pero el monumento era algo que todo exiliado corelliano apreciaba, un lugar de tranquila contemplación. Pasaron junto a la estatua de un escuadrón de soldados rebeldes, ataviados con los uniformes de combate que el equipo de Ann había usado en la superficie de Endor. Uno del grupo guardaba un parecido considerable con el hombre que se había convertido en el exiliado más famoso de Corellia. Detrás de la estatua había una simple losa de obsidiana que llevaba el nombre de cada corelliano caído entre la declaración de rebelión y la actualidad. Wedge sabía que la lista seguiría creciendo hasta que Corellia se liberara finalmente del imperio. Y ella le agarró la mano mientras él observaba. Había un droide, pintado con colores corellianos, grabando constantemente nuevos nombres en la piedra. Había espacio para cientos, incluso miles, quizá más, y el nombre de Areta Bell estaría entre ellos. Y el suyo era uno de los pocos que conocía. Mientras observaba, el droide grabó 3 nombres cuyas muertes Wedge había ordenado, pero que nunca antes había visto fuera de una sola entrada del datapad. Y ella lo apartó. Te diría que no es culpa tuya, pero no me creerías, dijo en voz baja. Yo no empecé la guerra, admitió Wedge. Pero podría haber luchado mejor contra Chazua. Llamaron la atención en su visita. No ayudó que Wedge llevara uniforme de gala, y no solo porque era cada vez más famoso como líder de los pícaros, y ahora como el hombre que había tomado Cárrida, sino porque pasaron sorprendentemente tranquilos. Incluso los Sluggeneus sabían que no debían inmiscuirse en un monumento conmemorativo, y si no lo hacían, bueno, los corellianos solían estar armados y ser irascibles. Gracias a ti, estamos un paso más cerca de acabar con esto, respondió ella en voz baja. Si no fuera por Is, podría haber terminado. Juntos, entraron en el mausoleo. Dentro había una cúpula pintada de negro como el vacío, que brillaba con los diamantes artificiales hechos con los restos de tantos corellianos caídos.
Las constelaciones comenzaban a tomar forma, y las estrellas más brillantes ahora formaban cúmulos de diamantes, cada uno brillando con su iluminación. En medio del mausoleo se encontraba el féretro de Garm. Sus restos también habían sido comprimidos formando un diamante que se asentaba sobre el féretro, proyectando una estrecha columna de luz sobre él. El féretro inferior estaba cubierto con un tapiz, cosido a imagen de los continentes de Corellia. Un lugar para albergarlo temporalmente, hasta que pudieran traerlo a casa. El féretro estaba cubierto de flores, dulces, notas y pequeñas esculturas de acorazados katana. Muestras de agradecimiento de miles de corellianos agradecidos. Wedge sintió las miradas fijas en él mientras se desenredaba de Yeya. En silencio, sacó un trozo de duracero carbonizado del bolsillo de su chaqueta. Había formado parte de la quilla del Reaper, y a petición suya, la cuadrilla de cubierta de Lusankia le había tallado la forma de un sello de Starbeard, el mismo sello que adornaba el casco de todas sus naves. De las naves de Garm, a petición suya. Gracias, dijo Wedge en voz baja, sintiendo a Yeya apoyarse en su costado. Gracias por tu instrucción y tu ejemplo. Gracias por la rebelión. Gracias por salvarle la vida a Leia. No sé qué haría la República sin ella. Gracias por Leia, Garm. Yeya murmuró una silenciosa despedida. Wedge colocó el Starbeard sobre el féretro y luego se escabulleron entre la silenciosa multitud. Al otro lado del mausoleo, la pareja se detuvo junto a uno de los brillantes diamantes que ambos conocían de memoria. Con mano ligeramente temblorosa, Yeya extendió la mano y la movió cerca de él. La holopantalla, de majestuoso diseño, mostró el rostro del hombre y un sutil epitafio. Dirique Siri. Esposo amoroso. Buscador de la verdad y la justicia para los desatendidos. Dolor real hasta que Isane Isard asesinó a su marido. Fue vengado. Yeya no lloró. Esas lágrimas las había derramado hacía mucho tiempo, a menudo mientras Wedge o Corran le tomaban la mano. Se inclinó de nuevo hacia Wedge, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. Después de un momento, Yeya agitó la mano para descartar el mensaje. Gracias por salvarle la vida a Yeya, pensó. No sé qué haría sin ella. Gracias por Yeya, Dirik. De mutuo acuerdo, se separaron. Yeya se sentó en un banco cercano y contempló el cielo coreliano. Wedge se dirigió a otro lugar conocido y se detuvo frente a su pantalla. Este no tenía diamante, pues la explosión había dejado a sus padres sin cuerpos que recuperar de los restos de Gustreta, pero cuando se propuso el santuario, Wedge se encargó de que la sala reservada para los corellianos nacidos del vacío tuviera un lugar para ellos. Sus imágenes eran donadas de su pequeño al hijo de los de antes, y se parecían más a compañeros que a padres en cada visita. Jauge y Cena Antilles. Socios devotos, padres amados. Dieron sus vidas al servicio de los demás en Gustreta. Wedge se sentó en un banco cercano. Esta vez dejé muchos huérfanos, papá, dijo en voz baja. Muchos cuerpos flotando en el espacio, nuestros y suyos, porque tuve una idea y una pasión. No sé cómo tú o mamá podrían estar orgullosos de mí. No lo estoy. Espero que puedan entender por qué, porque estoy luchando. Se detuvo, cerró los ojos y los volvió a abrir. Y te lo prometo. Encontraré a Syal. Ella y Sontir están ahí fuera, en alguna parte. Son demasiado fuertes e inteligentes como para no estar. Los encontraré. La caminata de regreso al gran templo fue mucho más larga que la de ida. Los tres Jedi avanzaron por la jungla de curación sin prisa y con paso cuidadoso. Luke estaba exhausto y acababa de salir de un trance curativo, así que Cam y Sleep se encargaron de reparar la nave de Mara, aunque al droide le costó convencerlo antes de permitir que Cam se acercara al timón para realizar algunos diagnósticos o que se acercara a los motores para retirar las piezas dañadas. Finalmente, Tione fue quien lo convenció. Al droide le caía bien, así que, tras confirmar la buena conducta de Cam, Sleeps lo dejó entrar a regañadientes en la cabina. No pudieron reparar la nave. Simplemente les faltaban las piezas, y nada de lo que había dejado la rebelión servía como reemplazo, así que esperaron. Cam observaba al droide deambular por la cabina, intercambiando algún pitido ocasional con Tione. La cantante le silbaba mientras trabajaba en sus canciones, sonando notablemente como una droide cuando lo hacía. Cam no creía que pudiera hablar binario, pero después de lo que habían pasado juntos, había decidido no dudar jamás de ella. Quedarse varados no les importó. Una vez que Exar Kun fue purificado de su templo, la sombra de la oscuridad que se cernía sobre la jungla se desvaneció con una rapidez asombrosa. Parecía que incluso los animales y los árboles reconocían la diferencia, y Cam creyó notar un claro aumento en los sonidos de la jungla.
Parecía y más alegre. Aunque Cam pensó que tal vez esa era solo su percepción y no una diferencia real. Tione se levantó de repente, sorprendiéndolo a él y a Slips. El droide emitió un pitido de alarma repentino, y Tione bajó la vista hacia la figura corpulenta del droide piloto. ¿Todo bien, Sleepy? Desestimó sus preocupaciones con un gesto. Solo decidí que quiero reclinarme. Pasó a toda velocidad, prácticamente saltando de la cabina al comedor. Mientras Cam observaba, Tione recogió un ecléctico conjunto de objetos. Unas gafas de soldador, un vaso transparente, que llenó con una bebida iridiscente de neón, cuyos ingredientes, al parecer, había conseguido de uno de los estantes del metle, y una llave inglesa. Ajustó una de las sillas del comedor hasta que se reclinó, se puso las gafas, se acomodó en la silla reclinable y se quitó las botas de espaciadora de una patada. Cam contuvo la risa mientras se sentaba y tarareaba para sí misma. Slips se hundió lentamente en el desorden, como si espiara. Oh, ven aquí, Slips. ¿Puedes acompañarme? No es que estés haciendo nada en la cabina. El droide se dio la vuelta para acomodarse a su lado. Cam sabía que algo había cambiado en todos ellos, pero había algo especialmente diferente en él y Tione. Habían presenciado a través de la fuerza cómo una cantidad asombrosa de almas se liberaban de las maquinaciones de Exar Kun. Cada una había fluido hacia ellos, casi a través de ellos, siglos de dolor y tormento aliviados cuando el trío de Jedi rompió el control de los Sith. El alivio y la gratitud fueron las únicas emociones que Cam sintió de ellos. Alivio por haber alcanzado la libertad y gratitud hacia quienes los habían liberado. Cam sabía que no era una absolución. Pero había sido un acto de bondad. Y si podía seguir haciendo el bien, estaría a la altura de las esperanzas que su padre había depositado en él, y tal vez si vivía lo suficiente y se aferraba a la luz, eso sería suficiente. Tione, sin embargo, Tione había salido de aquella experiencia con los dedos ensangrentados y una sensación de peso. Parecía más seria al menos, más seria en algunos momentos que antes de entrar en la tumba, y por cómo brillaba en la fuerza, la transformación no se limitaba a su comportamiento. Brillaba con fuerza, como si fuera una escultura votiva restaurada de alguna diosa antigua. Un suave resplandor la envolvía y resonaba con cada fractura curada. Tione dio un sorbo a su bebida, le dio unas palmaditas a Slips en la cabeza y luego miró a Cam. No tienes que acurrucarte en la esquina, ¿sabes? Le hizo un gesto con la llave inglesa. Podemos reclinarte en una silla. Puede que a Mara no le guste que reorganicemos su espacio, señaló Cam. Ladra más que muerde, dijo Tione con desdén. Quiere demasiado a Luke como para hacer algo que pueda hacerme daño. Frunció el ceño. Aunque podría dejarme tirada en algún lugar. El sable de luz de Ramik Solusar aún colgaba de su desgastado cinturón de herramientas, y su doble viola estaba en el suelo junto a ella. Observó el sable de luz un instante, rememorando todos los recuerdos que tenía del arma. ¿Lo quieres de vuelta? Su mirada pasó de la empuñadura a su rostro. No, dijo negando con la cabeza. No necesito dos, y tú necesitas una. No sé si lo necesito exactamente, reflexionó Tione. Pero me alegra tenerlo. Esa es razón suficiente para que lo conserves, le aseguró Cam. Tione acercó una segunda silla y le dio unas palmaditas al asiento. Cam se acomodó y se sirvió un vaso del brebaje neón que ella estaba bebiendo. Ella lo observó mientras lo servía, doblando las piernas bajo el cuerpo mientras se acostaba de lado. Tomó un sorbo y tosió una fina mezcla de lo que solo podía ser un refrigerante de motor endulzado y apenas destilado. Tione se rió y le dedicó una sonrisa. Debería haberte avisado. Tosió un poco más, agitándose un poco. Engendro Sith, Tione, ¿qué le pusiste? ¿Combustible de hiperimpulsor? ¿De dónde crees que saca ese color? Dio un sorbo, aparentemente insensible al brebaje tóxico. ¿Dijiste que era de tu padre? Preguntó, acariciando el sable de luz de Ramik. Él asintió. Cuéntame sobre él. Cam se hundió en la silla. Sentía la mirada de Tione sobre él, sin mencionar la de Slips, quien permanecía bastante callado, pero allí mismo, observándolos a ambos. Tras pensar un momento en cómo responder, asintió. Soy alto como él. Era un caballero Jedi, pero lo exiliaron de la orden después de mi nacimiento. Estaba absolutamente decidido a ayudar a todos y a todo lo que se cruzara en su camino, incluso si no podía hacerlo como Jedi. Miró a su compañera, que se había subido las gafas para escuchar. Ella le sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Le habrías gustado, dijo seguro. Su sonrisa se convirtió en una mueca. Si se pareciera un poco a ti, también me habría gustado. Se levantó de golpe.
Tengo estas gafas para protegerme del sol, pero aquí no hay. Vamos a sentarnos afuera y disfrutar del atardecer. Le dio unas palmaditas a Slips en la cúpula y luego desapareció por la escalera de caracol que rodeaba la nariz de Temperate Metle. Cam la siguió, preguntándose si Tione sería capaz de quedarse quieta un buen rato. Pero se sintió mal al recordar que llevaba casi un mes encerrada en esa celda de Bjun. Luke estaba en otra parte. Cam lo sentía más arriba en el gran templo, contemplando la vegetación de Yavin. Sobre ellos, la enorme silueta naranja de Yavin llenaba el cielo, oscureciéndose a medida que la luna giraba a su alrededor. Las luces de emergencia de Temperate Metle se encendieron, iluminando al caer la noche, pero Cam apenas lo notó mientras él y Tione se acurrucaban más juntos, un tapiz de estrellas suavemente centelleantes extendiéndose sobre ellos. El halcón milenario irrumpió en el espacio real del sistema Yavin, y la experiencia le produjo a Anne una clara sensación de déjà vu. Ya había llegado a Yavin una vez antes, pero en ese caso fue una llegada apresurada, una que trajo consigo una sensación de terror inminente. Terror ante la persecución de la estrella de la muerte, ante la idea de ser reclutado para combatir esa monstruosidad, y ante la idea de abandonar a Luke y Leia a su merced. No hubo temor a esta llegada. Anne, Chewie y Leia habían pasado el viaje hablando con Kip. Escuchando su historia fluir de él, las emociones de lo ocurrido. Su ira y su vergüenza. Había sido agotador para todos, pero cuando le contaron la historia, Kip pareció, bueno, no aliviado, pero sí menos agobiado. Para una larga conversación, se habían reunido alrededor de la mesa en el salón del halcón. Anne había olvidado la presencia de Mara, se había acomodado en una cómoda silla en un rincón, sin decir palabra hasta que ella les recordó su presencia añadiendo su propia observación. El lado oscuro te ofrece todo lo que crees querer, había citado a Luke, sobre todo en esos momentos en los que solo ves con ira. Ella había mirado a Leia, y las dos habían compartido un momento que Anne no comprendió del todo. Sabía lo que era ver con ira, por supuesto, ¿quién no? Pero la fuerza era un misterio para él. De repente se alegró, muchísimo, de que Leia no hubiera muerto. Había innumerables razones para ello, claro, pero Hazen, Jaina y Kip poseían la fuerza, y eso era algo que él jamás podría comprender ni enseñar del todo. Necesitaban a Leia. Gracias, Garm. ¿Crédito por tus pensamientos? Preguntó su esposa, apoyando la cabeza en su hombro mientras Anne y Chewie llevaban el halcón hacia el gran templo. Ay, no es nada, dijo riendo. Le dedicó una sonrisa. Me alegro de que estés aquí, eso es todo. Han Solo no era un Jedi, pero cuando su esposa le dio un beso en la cabeza después del aterrizaje, pudo jurar que sintió un cálido resplandor a su alrededor. Luke miró hacia arriba mientras el halcón descendía del cielo. El sonido familiar, prácticamente familiar, de los repulsores del carguero se hacía cada vez más fuerte a medida que se hacía más grande en su visión. Estaban lo suficientemente cerca como para que Luke pudiera haber contactado a Mara con su vínculo para compartir palabras y sensaciones, pero ninguno lo hizo. Su presencia creció en su pecho, el fino hilo que los conectaba se convirtió en un tejido entrelazado, y ella estaba allí. El halcón se posó en el hangar del gran templo, con el tren de aterrizaje apretándose contra el suelo al situarse junto al herido Temperate Metle. La rampa de aterrizaje del halcón se abrió, y de repente Mara estaba de pie en lo alto. Su descenso por la rampa fue pausado, al igual que el ascenso de él hacia ella, pero su abrazo fue repentino y fuerte. Sus manos se clavaron en su espalda mientras ella presionaba la frente contra su hombro, y él hundió la nariz en su cabello, bloqueando la rampa durante un largo rato. Te amo, susurró. Se apartó, vislumbrando las sonrisas de Anne y Leia en lo alto de la rampa, pero sin permitir que lo distrajeran. Tomó las manos de Mara y la besó con ternura, sintiendo su calor contra el suyo. Yo también te amo, susurró. ¿Sabes? Me gusta mucho aquí ahora que Exar Kun se ha ido, dijo Luke, apretando la mano de Mara. Anne y Chewbacca estaban usando la cocina del Temperate Metle y las provisiones del halcón para prepararles un festín. Chewbacca y Mara acababan de reparar el hipermotor del Metle y habían acordado tener una última comida juntos en el planeta antes de dividirse en las dos naves para regresar a Coruscant. Los demás estaban de pie o sentados en uno de los balcones exteriores del templo. Yavin rebosaba de vida y energía. Los sonidos de los animales y la brisa infundían una sensación de tranquilidad y aceptación. ¿En serio? Preguntó Leia. Miró la jungla. Todos estaban sentados en el exterior del gran templo. La maravillosa arquitectura Masashi les ofrecía una vista tan hermosa como la propia jungla. Yo también, ofreció Tione. Ahora hay una paz. Una serenidad.
Rasgueó suavemente su viola doble, aunque sus dedos aún no habían sanado del todo. Ha llovido todos los días desde que volvimos del templo Sith, dijo Luke riendo. No se parece en nada a Tatooine. Y hay tanta vida aquí, la fuerza viva es poderosa aquí. Se encogió de hombros. Quizás cuando tengamos más aprendices, los traigamos aquí para entrenarlos. Miró hacia arriba. El gigante gaseoso naranja brillaba en el cielo, sumándose a la iluminación que ofrecía la estrella del planeta. Y creo que los Masashi merecen ser recordados. Exar Kun los usó igual que a todos los demás. La forma en que me utilizó, dijo Kip suavemente. Sí, asintió Luke. Exar Kun era un maestro de la manipulación, dijo una voz nueva, pero familiar. Todos se giraron hacia Tione, pues era ella quien portaba el holocrón, pero el brillo del antiguo artefacto seguía siendo tenue y la forma azul brillante que había hablado no se proyectaba a través de él. Con ellos estaba el Bodo Siosbas, mirando el paisaje. Pero él también fue utilizado, añadió Bodo. Por Freedom Nad. El lado oscuro se nutre del dolor y la desesperación. Acecha en las almas de quienes gobiernan, en su codicia y su egoísmo. Y crece en las almas de quienes son utilizados, en su dolor y su resentimiento. Esos ojos alienígenas, compuestos e insectoides, miraron fijamente a Luke. Esta galaxia aún sangra, dijo Bodo. Los sí dejaron una gran herida en ella, una que tardará en sanar. El maestro Jedi alienígena asintió con compasión hacia Kip. Muchos enfrentarán pruebas como tu aprendiz. Los que tienen la fuerza y los que no. Lo sé, respondió Luke. Sería de gran ayuda que te quedaras para guiarnos. No estoy seguro de que así sea, dijo Bodo con un leve movimiento de cabeza. Eres Jedi. Su mirada pasó de Luke a los demás. Cam, Leia, Tione, Mara, Kip, y luego a las figuras dormidas de Hudson y Jaina, una apoyada contra Leia y la otra contra Mara. O lo serás. Se giró para mirar a Luke una vez más. Solo necesitas la fuerza. Pero hay tantas cosas que podrías contarnos, objetó Tione. Levantó el holocrón. Se recuperará para contarnos todas las historias que hemos olvidado. Quizás, dijo Bodo. Se movió y colocó la mano sobre el holocrón, y el azul opaco se volvió más brillante. Quizás. Levantó la mano. No olvides que no hay una sola forma correcta de ser Jedi. Nuestras antiguas costumbres tienen su sabiduría, pero tú también. La bardo de cabello plateado asintió con los ojos muy abiertos. Bodo miró a Kip. Debes cuidar de ti mismo si quieres cuidar de la galaxia, le dijo Bodo. Luego, dirigiéndose a Cam. Te perdonan. Cam se quedó paralizado. El hombretón temblaba, apretando los puños mientras se aferraba los muslos, y asintió varias veces antes de desplomarse, conteniendo las lágrimas. Tione se deslizó junto a él, agarrándole el brazo con ambas manos mientras su viola doble caía olvidada a su lado. Finalmente, levantó la vista y asintió de nuevo, con una expresión dividida entre la agonía y el alivio. Cuando Bodo se giró para mirar a Leia, ella le devolvió la mirada con inquietud. Él bajó la vista hacia los gemelos dormidos, y su expresión adoptó algo que Luke pensó que era probablemente el equivalente a una sonrisa en su especie. Tú cargas con las mayores responsabilidades, le advirtió Bodo. Todos los líderes deben buscar la luz, sean Jedi o no, pero en ese rol la luz es más difícil de ver. Luke observó mientras Leia reflexionaba sobre las palabras del maestro Jedi. Rara vez hay una solución fácil o elegante para un problema grande y complejo, respondió ella. En el equilibrio, encontramos la luz, dijo Bodo, con tono de asentimiento. Sus ojos compuestos se volvieron hacia Luke. En el equilibrio, encontramos la luz, repitió. Y en la luz, encontramos el equilibrio. Lo recordaremos, prometió Luke. Finalmente, la aparición miró a Mara. Eres una Jedi, le dijo Bodo Siosbas, una declaración de hecho, sin lugar a dudas. Luke le apretó la mano a Mara. Lo sé, dijo ella, y le devolvió el apretón. Quimera estaba hecha un desastre. Los informes de daños seguían llegando y empeoraban. El destructor estelar había sufrido enormes daños durante el combate en Kárida y todo el armamento de Stribor iba a necesitar reparación, quizás incluso reemplazo. Turboláseres, rayos tractores, generadores de escudos, todo había desaparecido, destruido. Y no todos esos daños habían sido causados por naves de guerra comandadas por la rebelión. Gran parte de ellos habían sido causados por naves de guerra que aún estaban bajo el mando del Imperio. El almirante Gilad Pellaeon tenía dolor de cabeza y estaba bastante seguro de que ese dolor de cabeza duraría toda la vida. Su tripulación no estaba en mejor forma que él.
Aturdidos y confundidos nunca deberían ser características de los oficiales de la flota estelar imperial, pero así estaban todos. Aturdidos y confundidos, sin ningún lugar a dónde ir. Pellaeon no estaba seguro de si existía algún lugar en el imperio que no fuera leal al autoproclamado nuevo orden. Quizás deberíamos probar con Paul Major, sugirió el comandante Dreyf, dando varios golpes inconexos a una consola que fallaba. El Moff Ferrouz era el primero en la línea para reemplazar al gran Moff Caine. Dudo que la ISB estuviera dispuesta a arriesgarse a que se quedara como un posible rival por el poder. ¿Ya recuperamos el hiperimpulsor?, preguntó Pellaeon, con una voz que parecía venir de muy, muy lejos. ¿Quién crees que será mejor para mantener el orden ahora mismo? Mara Jade había preguntado eso, señalando con el brazo la ventana del puente del Quimera, en una batalla donde las naves imperiales hundían sus garras y dientes en otras naves imperiales. El Imperio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se unió a las fuerzas armadas de la antigua república? Fue durante las guerras clon, y eso fue hace al menos 3 vidas. 3 vidas, pero solo una guerra, porque no era la rebelión simplemente una repetición de los separatistas. Una plaga traidora, corrupta y egoísta que solo quería gobernar la galaxia. Todo había sido una sola guerra, una guerra por el orden y la estabilidad, una guerra por una galaxia unificada que pudiera mantener la paz, suprimir la piratería y mantener abiertas las rutas comerciales. Todo había sido una sola guerra, una guerra por la civilización, ¿para qué? ¿Para que la ISB gobernara? Si había alguna alimaña traicionera, corrupta y egoísta en la galaxia, allí estaban. Señor. Levantó la vista. Sí, comandante. El hiperimpulsor debería volver a funcionar en 30 minutos, señor. Dreyf era el único hombre de la tripulación que no tenía esa mirada aturdida y confusa, pensó Pellaeon. No, el joven seguía tan sereno como siempre, y menos mal. Había perdido a demasiados buenos oficiales jóvenes en los últimos días. Muy bien, comandante, dijo, y notó con orgullo que su voz era perfectamente firme. Perfectamente digno del mando. Perfectamente imperial. Imperial como el imperio debía ser, aunque nadie más lo fuera. Muy bien, sin duda. Almirante. Gritó el teniente Tschel desde su puesto. Hay una comunicación que viene de, cambio de estado. Gritó el hombre en la estación de sensores. Con el corazón encogido, Pellaeon se giró hacia él, y tenía razón. Un destructor estelar clase imperial segundo acababa de caer del hiperespacio casi encima de ellos. Era la Judicator, y sus armas ya estaban al rojo vivo. Comunicación para usted, almirante, dijo Tschel, que había aparecido a su lado. Soy el capitán Brandeis. Pellaeon tomó el comunicador y lo activó. Habla Pellaeon. Almirante, estoy aquí para arrestarlo, dijo Brandeis con suavidad, con la misma confianza que había demostrado cuando ambos eran aliados, durante todos esos meses que sirvieron juntos bajo el mando de Traun. No me obligue a destruir Quimera. Estoy seguro de que hay muchos hombres leales al imperio a bordo de su nave. No les haga pagar el precio de su traición. Mi traición. Gruñó Pellaeon por el comunicador. Todo el puente permaneció en silencio, mirándolo. Mi traición. He servido al imperio desde que eras un niño, Brandeis. No te atrevas a acusarme de traición. El imperio al que sirvo, te llamo traidor porque eso es lo que eres, lo interrumpió Brandeis, frío y desdeñoso. El emperador no tolerará, el emperador. Explotó Pellaeon. El emperador no tolerará, Brandeis lo intentó de nuevo, pero su voz se desvaneció bajo un repentino huracán de estática. Pellaeon miró fijamente el comunicador, luego por la ventana a la aún distante Judicator, con indignada incredulidad. Nos están interfiriendo, señor, dijo Tschel. Frunció el ceño, mirando los paneles frente a él. Todos nuestros sensores están fuera de servicio, señor, estamos, nunca había visto un EGM tan potente. Saludó a Dreyf, quien se acercó a él para examinar las pantallas, pero fue en vano. No lo sé, señor. Pellaeon frunció el ceño. ¿Cuánto falta para el alcance de las armas? No estoy seguro, señor. Que lo condenaran si se dejaba vencer sin luchar. Pellaeon cruzó los brazos a la espalda, frunciendo aún más el ceño. Toda la tripulación a sus puestos de combate. Prepárense para el combate. Si los sensores fallan, use la vista. La sirena de batalla ya había estado sonando y esas órdenes eran completamente innecesarias, pero se sentía bien darlas de todos modos. Almirante. La voz pertenecía al comandante Dreyf. La mirada del joven aún conservaba esa sorprendente calma, y una vez más Pellaeon agradeció su presencia. Sí, comandante.
Reif extendió la mano y colocó un pequeño comunicador en la de Pellaeon. Para usted, almirante. Pellaeon examinó el comunicador. Nunca había visto un dispositivo igual. Sí, había visto muchos comunicadores a lo largo de los años, pero este no era un modelo imperial típico. Se ajustó perfectamente a su oído, volviéndose casi invisible. Prepárese, señor, dijo una voz de mujer. Nos encargaremos de esto. Se volvió hacia Dreif, confundido. Hubo un estallido de luz azul y un rayo de energía pasó junto a Quimera, luego otro. Volaban a ambos lados del destructor estelar, provenientes de fuentes tras ellos, Y. Una nave con forma de flecha pasó sigilosamente junto a las ventanas de estribor del puente. Su casco estaba pintado de un gris oscuro, casi negro contra el paisaje espacial. Del tamaño aproximado de un destructor estelar clase Victoria, su forma de punta de flecha era más elegante y plana que cualquier nave imperial que Pellaeon hubiera visto jamás, careciendo de la típica torre de mando elevada y las prominentes cúpulas deflectoras. Una segunda nave idéntica pasó velozmente por las ventanas de babor del puente, y luego una tercera apareció justo encima de su nave. Todas disparaban. Al acercarse, el fuego de sus cañones se duplicó una y otra vez, y ráfagas coherentes de fuego azul cayeron sobre el imperial segundo enemigo. Una cuarta nave completó la barrera protectora alrededor del Quimera. Las 4 naves contaban con excelentes artilleros, coordinando su fuego para perforar los escudos delanteros del Judicador y el casco delantero del destructor estelar. El Judicador respondió al fuego, pero con sus sensores de puntería bloqueados, sus elegantes asaltantes se convirtieron en blancos difíciles y la mayor parte del fuego verde alcanzó a Quimera, de mayor tamaño, cuyos escudos resistieron. Al final, Judicator no solo fue destruido. Las 4 naves misteriosas redujeron el destructor estelar a cenizas y luego se dedicaron a hacer prisioneros a quienes habían sobrevivido. El puente de Pellaeon estaba en silencio. Su tripulación no sabía si celebrar o no. Pellaeon tampoco. Se giró para mirar a Dreif, pero su mirada seguía con la misma confianza y calma. Dreif no dijo nada, pero se tocó la oreja. Le dirigió una mirada esperanzadora que comunicaba que necesitaban hablar, y pronto, Pellaeon reactivó el misterioso comunicador. Pellaeon. Lo remolcaremos hasta la zona de preparación, almirante, dijo la misma voz de mujer. Tenía un ligero acento, uno que estaba casi seguro pertenecía a una nativa de Anaxes, pero por lo demás su voz le resultaba desconocida. ¿Quién eres? Preguntó. Le prometo, señor, que todo quedará claro. No podemos quedarnos aquí. Hay otras naves del nuevo orden en camino ahora mismo. ¿Tengo alguna opción? Hubo una pausa antes de que la mujer respondiera. Lo tomaremos por la fuerza si es necesario, pero preferimos no hacerlo. Por favor, no nos obligue, señor. Aquí todos estamos del mismo bando. Al menos lo había pedido amablemente, pensó con severidad. Todos, prepárense para el remolque hiperespacial, ordenó, mirando fijamente a Dreif. Las 4 naves misteriosas se acercaron a Chimaera, luego la nave se sacudió cuando la capturaron con sus rayos tractores. Dreif se negó a decir palabra. Se limitó a repetir, una y otra vez, tengo órdenes de no decírselo, almirante. Lo siento. Pellaeon lo confinó en sus aposentos. No tenía ni idea de cuánto duraría el viaje, así que cuando finalmente salieron del hiperespacio, unas 30 horas después de haber entrado, fue un alivio. Despertado por la transición de pseudomovimiento, Pellaeon se frotó los ojos con ojos legañosos y luego continuó con su rutina matutina habitual. Al terminar, se frotó la barbilla recién afeitada y se ajustó su segundo mejor uniforme, luego salió al puente, y se quedó mirando. Era un astillero. No era un pequeño astillero, como Linuri. Un auténtico astillero. Más grande que Bilbringi, el astillero tenía puestos de construcción para docenas de destructores estelares y cientos de naves menores. Y lo que era aún más sorprendente, muchos de los puestos estaban llenos. Había una flota de naves en construcción. Sus hombres estaban en los fosos de tripulación, boquiabiertos mientras miraban por las ventanas del puente. No podían hacer mucho entre las interferencias y los daños que había sufrido el Quimera, su vista seguía siendo tan buena o mejor que la del conjunto de sensores de la nave, así que se convirtieron, por un instante, en observadores embobados. Sus 4 escoltas se separaron. Bienvenido a la zona de preparación, almirante, dijo la misteriosa mujer. Vista arriba y a babor. Se giró en esa dirección. Las 4 naves grises con punta de flecha pasaron volando, aún en una ordenada formación de caja escalonada. Al hacerlo, Pellaeon vio una de las naves atracadas.
Una imperial segundo, igual que la quimera, la nave, abrió los ojos de par en par. La nave le resultaba familiar, la conocía. Golpeó el intercomunicador con la mano. Consíganme unos macrobinoculares y traigan al comandante Dreyf al puente de inmediato. Los macrobinoculares llegaron primero. Los miró fijamente, ajustándolos hasta que los enfocó, el nombre Agonicer estaba orgullosamente estampado en el casco del destructor estelar. Los sensores han vuelto. Gritó alguien. Han eliminado parte de la interferencia. Pellaeon apenas oyó. Lo único que oyó fue el susurro del elevador del puente, seguido del susurro de los pasos de Dreyf a su lado. Pellaeon se giró hacia el hombre, ignorando las manos encuadernadas de Dreyf, agarrando la túnica del joven con ambas manos. Cuéntamelo. Todo. Oh, no, señor, dijo Dreyf, negando con la cabeza y esbozando finalmente una leve sonrisa. Sigo teniendo órdenes de no decírselo, almirante. Lo siento. ¿De quién son las órdenes? Dreyf dudó, mirando fijamente a Pellaeon a los ojos. Pellaeon vio que Dreyf consideraba la petición, considerando cada posibilidad de responder. Gran almirante Traun, señor. Mi asignación a Quimera era una de sus últimas contingencias. Traun. Pellaeon se tambaleó como si lo hubieran golpeado, con la cabeza dándole vueltas. Si Traun tenía contingencias, claro que tenía contingencias, ¿por qué no me lo dijo? Pero esa era una pregunta para después. Libérenlo, le dijo al guardia del puente con voz ronca. ¿Quién está al mando aquí? Las naves alrededor del astillero respondieron a Pellaeon tal como lo hizo Dreyf, y un cuarteto de modelos TIE aerodinámicos y curvos de 4 alas que nunca había visto antes rugieron más allá del puente, moviendo sus alas al unísono y ofreciendo un saludo descarado. Una franja horizontal de color carmesí intenso estaba orgullosamente blasonada en cada uno de sus conjuntos de alas solares. La última orden del gran almirante colocó al barón Son Tirfel al mando general, señor, respondió Dreyf, girando las muñecas con indiferencia para restablecer el flujo sanguíneo mientras el soldado de asalto que lo custodiaba terminaba de desatarlo. Está deseando conocerlo. Kadai Arias sabía que el Imperio habría llevado a cabo su juicio de forma muy distinta. Si el Imperio hubiera capturado a un rebelde que había asesinado a un Moff, ese rebelde habría sido arrastrado por las calles, exhibido para los oros y criticado duramente por la prensa. Su historia completa habría sido presentada en una letanía por portavoces elocuentes y bien educados, todos ellos cuidadosamente investigados por la Comnor y la ISB, por supuesto, hasta que incluso aquellos escépticos del Imperio creyeron que las acusaciones debían tener algo de cierto. Ya sea que hubiera o no. Pero la Nueva República no lo había exhibido en las calles. La sala del tribunal había sido compacta, escondida en lo profundo del Palacio Imperial. No había habido observadores, salvo una mujer canosa, de cabello oscuro y ojos morados que lo había mirado con malicia todo el tiempo, alguien que Carias supuso que tenía algún vínculo personal con Garmbel Iblis. La fiscal Ayaetik, quien había exagerado su acento alderaaniano con cada gélida enunciación, una forma discreta de hacerle saber que se trataba de venganza, no de justicia, expuso las pruebas de su participación en el asesinato de Argus con minuciosa precisión. Su defensa había objetado por todos los medios, pero era una formalidad y todos lo sabían. La prueba fatal, la holograbación de su última conversación con los demás miembros de la alta jerarquía imperial, que supuso que Roeder había grabado en secreto para chantajear, era condenatoria, pero incluso sin ella, la rebelión contaba con suficientes pruebas circunstanciales para probar su culpabilidad. No es que les importaran las pruebas, claro está. Las pruebas eran para las masas, para hacer que sus diminutas mentes y diminutas vidas fueran cómodas y acogedoras. Estaba seguro de que, al final, todo esto sería cuidadosamente editado y entregado al público con ese mismo propósito, así que hizo todo lo posible por arruinarlo. Lo confesó todo. Lo que había hecho y lo que no. Aumentó el absurdo y la teatralidad, deleitándose con la expresión de Etik cuando defendió abiertamente la destrucción de Alderagan. Si uno va a salir, pensó sombríamente, recordando sus constantes relatos de horrores siniestros, uno puede también salir con estilo. Había intentado, en vano, exigir una ejecución pública. Cualquier cosa con tal de ganarse el espectáculo, de convertirse en mártir, en una figura que uniera al imperio contra los excesos de la rebelión. Pero el fiscal Etik se había opuesto una y otra vez, y cada uno de sus intentos fue frustrado por el juez ilegítimo que presidía el caso y la ley ilegítima que regía el tribunal, impuesta por un gobierno ilegítimo. Y, aún así, el desprecio de Etik de alguna manera lo hacía sentir pequeño e impotente, un sentimiento al que no estaba acostumbrado.
Cuando terminó el juicio, cuando finalmente cerraron el teatro y apagaron las luces, los guardias se lo llevaron. Para trasladarlo a esta pequeña celda a la espera de su ejecución, escondido en las profundidades de algún complejo penitenciario de la Nueva República, utilizaron un viejo transporte militar y se aseguraron de dar varias vueltas alrededor del Palacio Imperial. Miró a través de una de las pequeñas ventanas, a Coruscant, y pudo observar durante largos y brutales instantes cómo los enormes droides de construcción trabajaban para desmantelar el palacio que Palpatine había construido. Pronto, la cúpula del Senado dejaría de estar a la sombra de las torres del palacio, y la evidencia del dominio imperial desaparecería. ¿Cómo fue que todo había llegado a ese punto? Se preguntó, sin querer caer en la desesperación pero encontrando difícil luchar contra su atracción gravitatoria. Llamaron a la puerta de su celda, 2 golpes sordos, y luego el sello se aflojó. La luz inundó el interior y se protegió los ojos al ver una sombra atravesar el portal hacia el mundo exterior. Cuando la puerta se cerró de nuevo, vio a un hombre de cabello rojizo canoso e inteligentes ojos verdes. Coronel Carias, el general Airen Kraken, jefe de la inteligencia de la Nueva República, lo saludó con la tranquila profesionalidad de un colega respetado. De una manera muy extraña, supuso Carias, Kraken era. Carias sonrió sin alegría, esperando una última dosis de intimidación que impactara al viejo bastardo. ¿Y ahora empieza el verdadero interrogatorio? La sonrisa de Kraken fue igualmente desapacible. Guardó silencio más tiempo del que Carias esperaba y se esforzó por no acobardarse bajo la mirada penetrante del hombre. El general cruzó las manos tras la espalda. Puede interpretar mis preguntas como quiera. No tengo muchas, y no creo que esto demore mucho. Kraken consultó su cronómetro de pulsera. Después de todo, no tenemos mucho tiempo. No es probable que su ejecución se retrase. Ya he jugado a este juego, replicó Carias. Estás a punto de morir, dime lo que sabes, salva tu vida, haz lo correcto. He estado de tu lado en esta sala, Kraken. Frunció el ceño. No tengo por qué darte lo que quieres, a menos que estés dispuesto a darme lo que yo quiero. ¿Y qué es eso? Preguntó Kraken suavemente. Carias se incorporó, con el ceño fruncido. La muerte de un guerrero. Si me vas a matar, al menos hazlo como es debido. Muerte por fusilamiento. La petición pareció divertir al general rebelde. No se molestó en abordarla directamente. La diferencia es que esto no es un juego, y no quiero nada de valor real de ti, dijo Kraken. Ladeó la cabeza ligeramente, observando a Carias con frialdad. El rebelde era un hombre mayor y modesto, algo desgastado por el tiempo y el trabajo, y de aspecto completamente normal. Alguien que se mezclaba con facilidad con casi cualquier grupo, pero sus ojos tenían la inteligencia y la concentración de los mejores analistas de la ISP. Tengo una pregunta. Creo que se han formulado y respondido todas las preguntas imaginables. No, replicó Kraken. Cuando te volviste contra el Gran Moff, contra tu amigo Ardus, ¿crees que estabas en tu sano juicio? Eso hizo que Carias se detuviera a pensar. ¿Qué clase de pregunta era esa? ¿En mi sano juicio? Repitió, incapaz de disimular la perplejidad en su tono. Kraken simplemente asintió. Tenemos motivos para creer que una influencia externa pudo haber influido en los acontecimientos. Una presencia que habitaba el cuerpo del inquisidor que estaba en su compañía, creemos que se llamaba Brakis, pudo haber intentado fomentar la desconfianza, la ira y otras emociones negativas. En su mente, Carias vio el regreso de Brakis a la nave en Yavin 4 sin el inquisidor Drainen. La transformación del joven, su incertidumbre convertida en confianza, la sensación de poder que Brakis había llevado en la nave. Carias frunció el ceño al ver cómo los recuerdos lo inundaban, como si se revelaran al disiparse una niebla oscura. Verá, continuó Kraken con frialdad, completamente impasible, pero Carias sintió la mirada fija y constante del hombre. Conocemos su historia personal. Usted y Kaine fueron amigos durante décadas. Ambos ingresaron pronto en la Connor, ambos se transfirieron a la ISP. Él le presentó a su esposa, creo, y por muy poco tiempo y atención que dedicara a Estellaría o a sus hijos, siempre intentó devolverle el favor, aunque nunca lo consiguió. Cuando Kaine formó la alineación pentaestelar, se fue con él. Cuando Kaine regresó al redil imperial a instancias del gran almirante Traun, se fue con él de nuevo. Lo que me hace preguntarme si su decisión de matarlo fue realmente suya. Kraken se inclinó, suavizando ligeramente la voz. Nuestro Jedi residente me ha dicho que el lado oscuro se alimenta sobre todo del miedo y el odio.
Con un comprensible miedo a las circunstancias cambiantes y un odio prolongado hacia nosotros, ¿puede decir que tenía la mente realmente libre, coronel? Por supuesto que tenía la mente puesta. Siempre la tenía puesta. Se recostó en su litera, con una mueca de desprecio. No me insultes. No lo soy, dijo Kraken, y su tono sonaba sincero, aunque claro que lo era, el de Carias siempre lo era. Estoy bastante seguro de que no fue la única persona afectada. La consejera Organa solo ha indicado que quizá no fue del todo racional al aprehenderlo. La mirada en los ojos de Organa solo al quitarse la máscara de Vader con las gafas de insecto había sido intensa, casi salvaje, pero Carias siempre había asumido que era la de la princesa rebelde. Me pareció normal. La fingida compasión se desvaneció por completo de los ojos de Kraken. No voy a decirle que dijiste eso. Pero haz lo que quieras. Quería aclarar la situación antes de perder la oportunidad. A veces se necesita mucho valor para admitir que te han utilizado tanto como a ti. El general se giró levemente y llamó 2 veces a la puerta de la celda de Carias. La puerta se abrió con un siseo. Kraken no miró atrás. Buenos días, coronel Carias. Gracias por su tiempo. Una vez más, la luz inundó el lugar y las sombras se arremolinaron. Unos zapatos suaves movían casi silenciosamente sobre el suelo metálico, y cuando la luz se desvaneció de nuevo, Kraken había desaparecido. Carias intentó olvidar el encuentro. Los días previos a su ejecución transcurrieron, pero sus noches estaban plagadas de sueños. Sueños de Brakis, el aprendiz cobarde, y Brakis, el hombre intimidante e imponente que había regresado de Yavin 4. Sueños de Ardus, su amigo, su colega. Un hombre que Carias había seguido sin reservas y con plena fe durante décadas. Un hombre en quien Carias había confiado y en quien había creído. Un hombre a quien Carias había traicionado. ¿Cuándo cambió todo? Se preguntó. ¿Fue cuando Kaine se separó formalmente del Imperio? Pero no, Carias lo siguió incluso entonces. ¿Fue cuando Kaine regresó al redil? ¿Fue cuando Traun murió y la fe de Kaine en el Imperio se desvaneció? ¿Había sido cuando Brakis regresó de Yavin 4? Kaine había tenido una muerte horrible, una muerte que el propio Carias le había infligido. Una muerte en la que Kaine debía saber quién la había hecho, cómo y por qué. Una traición interna, por parte de alguien en quien más confiaba, una traición de un amigo tan cercano que casi eran familia. No, razonó. Había sido necesario. Kaine había traicionado al Imperio, había renunciado al nuevo orden. Había tomado todo en lo que Carias creía y lo había desechado. Había tomado todos los logros que habían alcanzado juntos y los había desechado. Si Kaine hubiera tenido éxito, todos sus sueños, sus esperanzas, sus logros, habrían sido en vano. No le quedó más remedio que intervenir. ¿No lo había hecho? ¿No lo había hecho? Los últimos días antes de su ejecución, la resignación de Carias se convirtió en ira. La duda era veneno, la ira era segura, real, tangible. La ira era algo que podía usar. Ira contra los rebeldes, ira contra Brakis, ira contra Kaine. Todos la merecían. Habían sido fracasados, traidores o ambas cosas, y la ira de Carias era justa y pura, y se consumía, ese corazón de oscuridad, de duda, le carcomía el corazón, y maldecía a Eren Kraken sobre todo. Y cuando los rebeldes finalmente lo sacaron de su celda y lo llevaron a la horca, pensó en Ardus. En lo que habían tenido. En cómo se arruinaron mutuamente. En dónde estaba el final. Una vez más se dijo a sí mismo que no podía imaginar que las cosas sucedieran de otra manera. Organa solo estaba allí, dirigiéndose al reducido público. Junto a ella estaba la mujer de ojos morados, evaluándolo con firmeza mientras la princesa rebelde hablaba. Trabajamos en la luz, para imponer la ley postergada durante tanto tiempo, para iluminar un faro de justicia ávida de reparación. Espérenos. ¿Cómo?, se preguntó, con la furia y el resentimiento gruñendo en su corazón, ¿había llegado todo a este punto? El regreso de Kip a la residencia de la familia solo no se sintió como un regreso a casa, en parte porque, hasta que lo adoptaron, no conocía un hogar. Pero esta vez, la cálida sensación de seguridad y satisfacción que lo caracterizaba al estar cerca de Anne, Leia y los gemelos no llegaría, y Kip se sintió apagado y vacío. Al contemplar Coruscant, con las luces centelleando sobre los edificios, vehículos y naves espaciales que volaban a baja altura, sintió el mismo asombro ante la magnitud y la realidad del mundo. Pero no vino acompañado del mismo entusiasmo descontrolado que tantas veces había sentido en el pasado. Habían pasado demasiadas cosas para eso. Había muerto demasiada gente. Había matado a demasiada gente. Odiaba a algunos, sí.
Sobre todo, gente que nunca había conocido. Gente que quizá merecía morir. Gente que incluso era blanco legítimo de la guerra. Pero casi no importó. Con Exar Kun en la cabeza, alimentando su ira, Kip había estado dispuesto a hacer algo mucho peor. Habría hecho cualquier cosa, lo que fuera, para destruir el imperio. Parte de ello había sido el deseo de proteger a quienes amaba, a quienes lo habían acogido y convertido en parte de su hogar. Pero otra parte, una parte igual de grande, había sido un simple deseo de venganza. Sin importar cuál hubiera sido el papel más importante, Kip sabía que no tenía por qué ser un Jedi. Los Jedi necesitaban estar en paz consigo mismos, estar en paz con el universo, y él sabía que no era ninguna de las dos cosas. Debes cuidar de ti mismo si quieres cuidar de la galaxia. Esas fueron las palabras de Bodos Yost Baas, durante el breve tiempo que la aparición se desapareció en Yavin 4. Kip nunca había pensado en la vida en esos términos. ¿Acaso cuidar de la galaxia no era cuidar de los demás? Su deseo de proteger a su familia, de proteger a todos, de los estragos de la voluntad del imperio. Quizás eso no fue suficiente. ¿Cómo está el codo? Levantó la vista cuando la delgada mujer de cabello rojizo se sentó al otro lado del sofá. Mara Jade podría haber parecido relajada para quienes no la conocían, pero Kip sintió sus fríos ojos verdes observándolo con la misma expresión cómplice, casi crítica, que le había mostrado durante todo el viaje de Kárida a Coruscant, salvo en los momentos en que anunció la supervivencia de Luke. Se movió, apoyando la mano en el codo mencionado con una leve mueca. Estoy mejorando, dijo con voz suave, incapaz de seguir mirándola. Los médicos creen que recuperaré toda mi movilidad, pero tardaré más en sanar. Murmuró Mara. Su tono no era de disculpa, pero su sentido de la fuerza contenía un atisbo de remordimiento, que reprimió rápidamente. No creo que deba ser Jedi, dijo Kip de repente, sorprendiéndose a sí mismo. Sí, llevaba días pensando eso, pero no lo había dicho en voz alta, ni siquiera se le había ocurrido, salvo quizá a Annie Leia. Pero lo soltó delante de ella, y no pudo retractarse. Jedi es un Keirun quien a la vez. ¿Quién quieres ser? Preguntó. Levantó la vista sorprendido. Mara se había mostrado reacia a aceptar ser Jedi, pero finalmente había dejado de resistirse. Esperaba que objetara, que le dijera que él debía ser Jedi. Que no lo hiciera le causó una punzada en el corazón. No era lo suficientemente bueno, ¿verdad? Había reprobado la prueba de Exar Kun, una prueba que ella, Cam, Tione y Luke habían superado. Pero él, lleno de talento y potencial, había sucumbido a la voluntad de los Sith, se había convertido en un arma, un destructor. Lo opuesto a todo lo que un Jedi debería ser. Al no responder, ella respondió por él. Luke y yo no hemos hablado mucho de esto todavía, pero y ser fuertes en la fuerza no es una elección. Es algo que somos. Pero ser Jedi es una elección. No deberías sentirte obligado a ser Jedi porque Luke o Cam quieran que lo seas, o porque tengas un don. ¿Sería egoísta si no lo hiciera? Preguntó suavemente. No, dijo con seguridad. No, los egoístas serían otros, por obligarte a convertirte en algo que no querías ser y con lo que no te sentías cómodo, por sus propias razones. No sé si lo sé o no, dijo Kip con pesadez, mientras observaba cómo Coruscant daba vueltas. Hay todo un universo ahí fuera y yo he visto tan poco de él. Lo único que he conocido son las minas de Kessel Y. Señaló el apartamento, una vida entre la élite de la galaxia. Bajó la mirada. Sé que no estoy listo para ser Jedi, admitió. No sé si alguna vez lo estaré. Pero creo que si intento ser Jedi ahora, volveré a fracasar. Murmuró Mara una vez más. Él la miró, pero ella no lo observaba a él. Su expresión estaba fija en las estrellas sobre el horizonte de Coruscant, pensativa y distante. Tras la muerte de Palpatine, pasé 5 años sola. Odié cada minuto de esos años, pero también los necesitaba. Me enseñaron cómo es realmente la galaxia, y no era la galaxia que Palpatine ni el Imperio querían que viera. No sabía qué decir al respecto, así que asintió. Al cabo de un minuto, ella se giró para mirarlo, aunque no dijo nada más, esperando a ver qué decía, si acaso. ¿Crees que necesito ese tiempo y esa libertad para mí? Preguntó con cautela, finalmente cediendo. Creo que todos los que hemos sido tocados por el Imperio lo hacemos, dijo ella, apoyando una suave mano sobre su hombro, muy brevemente. La conversación de Kip con Luke fue más corta, pero no menos impactante.
El hombre más joven simplemente estaba sentado, abatido en un sillón absurdamente cómodo, con una taza de chocolate caliente intacta a su lado mientras su maestro Jedi le hablaba desde un asiento idéntico frente a él, como un igual, como siempre lo había hecho y como Kun no. Legalmente, nadie presenta cargos. Yo menos. La inocencia por posesión temporal del lado oscuro es deprimentemente común en mi profesión. Un dolor fantasma recorrió el esternón de Kip, justo debajo de la cicatriz que Mara le había hecho. ¿Qué hay de Kárida? Preguntó Kip con la voz tensa por la emoción. Necesitaba, respiró hondo, recuperándose. Me sentía tan impotente, y finalmente tuve poder, y presioné un botón Y. Su voz se fue apagando y esperó que algo, cualquier cosa, rompiera el incómodo silencio. Legalmente, dijo Luke, la Academia Caridan era una instalación militar y un objetivo militar legítimo según las normas de combate vigentes. Pero, había cocineros, limpiadores y jardineros, además de profesores y estudiantes militares al servicio del imperio. Nuestro recuento de muertos asciende a decenas de miles, recientemente revisado a unos 50.000. Los números aún no le parecían reales a Kip, pero podía sentir el dolor de ese momento, hijos arrancados de sus padres, hilos de vidas arrancados con salvaje abandono, y la satisfacción de Kun al deleitarse con la muerte y la destrucción como un carroñero mientras los turboláseres caían como lluvia. La mirada exhausta de Kip se encontró con la de Luke y se absorbió en los brillantes ojos azules del hombre mayor, porque Luke sabía exactamente cómo se sentía, o casi. Escúchame, alguien que pulsó un botón y mató al menos a 1,5 millones de personas que servían a bordo de una instalación militar enemiga, dijo Luke con un suspiro. Otro objetivo legítimo, uno que estuvo a punto de asesinar a todos mis amigos, y todavía me despierto con pesadillas a gritos cada vez que pienso en ello, incluso antes de descubrir que toda esa muerte fue lo que despertó a Exar Kun. Hay cosas que llevarás contigo el resto de tu vida. Kip palideció y tragó saliva con dificultad. Estaba débil. Tenías miedo, estabas cansado y enojado, y te puse donde nunca debiste estar, dijo Luke. El error es tanto mío como tuyo. No debería haberme dejado llevar tan fácilmente, murmuró Kip. No, dijo Luke, no debiste. Pero Kip, llevarás esto contigo el resto de tu vida. Eso no significa que tenga que ser tu vida entera. Tienes dones extraordinarios, pero lo más importante es que eres un joven extraordinario cuya familia lo ama profundamente y aún lo aprecia mucho. ¿Incluso el tío al que dejó en coma? Preguntó Kip con aprensión. Sobre todo el tío al que dejó en coma, dijo Luke. Ahora tómate tu chocolate caliente antes de que se enfríe, y pediré comida para llevar de Rilot tan picante que hará que a Anne le sangren los ojos mientras vemos algo completamente, irremediablemente basura, en Holonet. ¿Luke Skywalker y el asesino del emperador? Preguntó Kip, sintiendo un atisbo de sonrisa juguetona, una que solo había llegado a él después de haber escapado de Kessel y antes de Kárida. Los ojos de Luke, antes amigables, se entrecerraron hasta convertirse en trozos de hielo de cometa. Dejaré que le consultes eso a Mara primero. Kip palideció, y Luke, divertido, le ofreció la paz. ¿Qué te parece contrabandista de corazones? ¿La historia casi no autorizada de Han Solo? Suena y educativo, Jedi Skywalker, dijo Kip con un tono malicioso y fingido. Espero que no, dijo Luke, marcando el pedido de comida en su comunicador de muñeca. Nos hemos ganado un pequeño descanso. Kip Turrón sonrió mientras tomaba un sorbo satisfactorio del rico chocolate y sintió la calidez de la comprensión y la aceptación que lo rodeaba. 4 meses después, Kip estudiaba en su habitación del apartamento Solo Celchu. Había terminado otra sesión de terapia con el especialista que la Nueva República y la Orden Jedi le habían proporcionado conjuntamente. Esas sesiones solían ser agotadoras, pero en ocasiones eran estimulantes y liberadoras, como en este caso. Así que, a su regreso al gancho celestial, se dedicó a sus estudios, en este caso, a la historia de la antigua república, y se sumergía de lleno en un repaso de la corrupción que había permitido el ascenso de Palpatine al poder cuando llamaron a su puerta. Hola, chico, lo saludó Anne con una expresión inesperadamente seria. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo. ¿Quién? Preguntó Kip, con el corazón encogido por la ansiedad. Talon Karrde, dijo Anne mientras acompañaba a Kip fuera de su dormitorio hacia el pasillo. ¿Talon Karrde? ¿Qué quiere Talon Karrde de mí? Nada malo, se apresuró a explicar Anne al ver el nerviosismo de Kip. Tiene una propuesta para ti. ¿Una buena propuesta o una mala propuesta? Una propuesta de Mara. Kip hizo una mueca, con el codo dolorido en señal de compasión. Oh.
Eso asomó una leve sonrisa al rostro de Ann, pero la seriedad no abandonó sus ojos. Sí que tiene ese efecto en la gente. Carde estaba sentado en el sofá con un vaso de agua en la mano. Se levantó cuando Kip se acercó. Ah, señor Turrón. Me alegra verlo bien. Gracias, balbuceó Kip. ¿Querías hablar conmigo? Quería hablar contigo, sí, asintió Carde. Volvió a sentarse, indicándole a Kip que hiciera lo mismo. Kip y Ann se sentaron frente a Carde. La expresión de Ann seguía seria, y Kip sabía que la suya seguía nerviosa. No tengas miedo, le tranquilizó Carde. No estoy aquí porque tengas problemas. Todo lo contrario, de hecho. ¿Qué quieres decir? Tengo una vacante en mi tripulación, dijo Carde, reclinándose con su habitual arrogancia y confianza. Como Mara se va a trabajar a tiempo completo como Jedi, necesito un nuevo copiloto idealmente, un nuevo sensible a la fuerza que me avise cuando aceche el peligro. Se lo comenté a Mara y me sugirió que te reclutara. Ya sabes pilotar un pequeño carguero, y el salvaje Carde no es mucho más difícil. Kip parpadeó, asombrado. ¿Quieres ofrecerme un trabajo? Más o menos. Lo hablé con Solo aquí, y estamos pensando más en un aprendizaje. Carde viaja por la galaxia todos los años, explicó Ann. Sobre todo ahora, gestionando la alianza de contrabandistas y manteniendo abiertas las rutas comerciales de la Nueva República. Se ocupa de diplomacia, antipiratería, transporte marítimo, recopilación de información, todas habilidades que yo tuve que aprender como contrabandista, y que te serían útiles como Jedi algún día, si decides seguir ese camino. Y más, asintió Carde. Aunque quizá no debería hablar de ninguna de nuestras otras empresas menos oficiales al alcance del oído de un miembro del Consejo Interno de la Nueva República. Escuché eso. Gritó Leia desde su oficina. Compartieron una risita, incluso Kip, pero la frivolidad se desvaneció cuando Carde se inclinó hacia adelante. No será fácil, te lo aseguro. Mi gente trabaja duro. Pero también te prometo esto. Seré honesto contigo, te enseñaré y te mostraré la galaxia. Puedes continuar tus estudios, por supuesto, te lo animo a que lo hagas. El conocimiento es más valioso que cualquier otro recurso, y sin duda tengo contactos con todas las credenciales académicas necesarias, pero te mostraré la galaxia tal como es, no como aparece en chips de datos y lecciones. ¿Fue idea de Mara? Preguntó Kip con cautela. Mara cree que te beneficiarás de ello, confirmó Carde. ¿Qué piensas? Kip le preguntó a Ann. Ann apretó los labios. No me gusta la idea de que te vayas de casa, dijo después de un momento. Pero al mismo tiempo, mira, chico, no hay nadie en la galaxia que pueda enseñarte sobre ella mejor que Talon Carde. Esta es una oportunidad por la que cualquier aspirante a contrabandista de tu edad mataría, y cualquier aspirante a agente de inteligencia debería matar. ¿Y un aspirante a Jedi? Ninguno de nosotros está capacitado para responder eso, advirtió Carde. Pero he hablado con Mara y Luke, y están de acuerdo en que esto te vendría bien. ¿Cuándo nos iríamos? Tenemos previsto partir en 2 días para un vuelo a Risi, dijo Carde. ¿Te apuntas? Kip lo pensó, pero ya sabía cuál sería su respuesta. Sí, dijo, sintiendo que un peso que antes no había notado se le quitaba de los hombros. Sí, lo soy.